Capítulo 201, 107. Lomanía -2, segunda parte. Bien entonces. Pruébelas al contenido de su corazón. Después de todo, tenemos más de 200.000 cabezas de ganado aquí. Los vampiros se estremecieron de pura emoción ante las palabras de Raiden. Enciende las llamas y oula fuera. Pronto, eso reverberaría en todas partes. Hágales saber cuál es el verdadero miedo. Son los gritos de los ganados, los sonidos de su ardiente deseo de ser liberados del tortuoso dolor a través de la muerte. Bebe su sangre caliente y disfruta mordiendo su carne fresca. Y también el rugido del noble y gran ejército de vampiros. Los vampiros reunieron energía demoníaca y convocaron a los no muertos. El suelo debajo se abrió cuando zombies, demonios, zombies gigantes, Duyans e incluso los caballeros de la muerte se alzaron al aire libre. Salieron de la tierra de abajo y levantaron la cabeza en alto. Más zombies respondieron a la energía demoníaca que se estaba acumulando y comenzaron a arrastrarse desde el bosque distante, mientras que los licántropos salían corriendo de la oscuridad de la noche para seguir a los vampiros. Su número siguió aumentando. Aullaron y chillaron fuerte mientras se apresuraban hacia adelante. Todo para que pudieran devorar la sabrosa presa y eliminar a los miembros de la familia imperial que los había reprimido y cazado sin piedad hasta ahora. Todos corrieron hacia Lomanía. La capital del reino de Lomé se había sumido en el caos. Llegó una orden del Palacio Real, y decía prepararse para la invasión de vampiros. Y así, se emitió una orden de evacuación de toda la ciudad para todos los civiles. Pero no mucho después de que se entregó la orden, un montón de existencias con ojos carmesí ardientes comenzaron a aparecer desde la oscuridad distante fuera de la ciudad. Solo su número pareció superar la marca de los 5.000. Esta horda se dividió en 5 grupos, cada uno con 1.000 individuos, y marchaban hacia la ciudad desde aparentemente todas las direcciones. Charlotte observó cómo se desarrollaba este espectáculo mientras estaba de pie sobre la muralla exterior de la ciudad. Murmuró sombríamente para sí misma. Incluso si es su Alteza, él no podrá detenerlos a todos. Cuando el conde de vampiros apareció en Ronia, había estado al mando de más de 20.000 muertos vivientes, pero ese ejército estaba compuesto principalmente por los zombies de nivel más bajo, mientras que su carrera se concentraba en un solo lugar. Derrotarlos fue posible gracias a la presencia de varios otros sacerdotes, así como a los convictos que ya estaban muy entrenados en el arte de las batallas defensivas. Sin embargo, esta vez la historia fue diferente. La horda de muertos vivientes esta vez varió desde zombies de nivel bajo hasta criaturas de nivel medio a alto. Lomanía también estaba llena en su mayoría de soldados regulares que nunca antes se habían encontrado, y mucho menos lucharon con un vampiro. Finalmente, el séptimo príncipe imperial no tendría forma de defenderse del ejército de no muertos si se dividían en 5 grupos con 1.000 individuos cada uno que atacaban desde diferentes direcciones. Pronto, la capital del reino de Lomé se convertiría en la ciudad de la muerte. Charlotte emitió su nueva orden. Retírense todos los miembros del ejército celestial. Regresaremos al Palacio Real. No olvides evacuar a los civiles en el camino. Cuando los paladines comenzaron a hacer sus movimientos, los soldados de Lomé que los observaban presentaron apresuradamente sus quejas. Espere. ¿Qué esperas que hagamos si las fuerzas del Imperio Teocrático se retiran de aquí? Un capitán que lideraba una de las órdenes de caballeros de Lomé gritó, pero Charlotte respondió con una voz tranquila pero fría. Incluso si somos el ejército celestial, nuestra fuerza no será suficiente para detenerlos aquí. Sin embargo, la historia cambiará si volvemos al Palacio Real. ¿Sería diferente en el Palacio Real? El capitán de la Orden de los Caballeros quedó desconcertado por esa declaración y le preguntó. ¿Qué quiere decir con eso, señora? Si deseas salvar a tus ciudadanos, entonces, Charlotte respondió, detén a los no muertos con todo lo que tienes, sobrevive y luego regresa al Palacio Real. Si lo hace, su Alteza resolverá todo. ¿Qué clase de tontería? El capitán de la Orden de los Caballeros detuvo su oración a mitad de camino después de mirar a Charlotte a los ojos. A pesar de la marcha del ejército de muertos vivientes que se cuentan por miles, no había ni una pizca de miedo en sus ojos. No, la luz en sus ojos en realidad estaba llena de una determinación inquebrantable, y eso a su vez llevó al capitán a cerrar la boca por completo. Eso fue fe absoluta en exhibición. Ella dijo que el príncipe imperial resolvería de alguna manera esta situación. Dios mío, ¿cómo podría alguien creer de manera realista y seguir a un niño en una situación como esta? El capitán de la Orden de los Caballeros apretó los dientes. Mientras tanto, los soldados de Lomé se acercaron a él.
¿Qué debemos hacer, señor? Son profesionales cuando se trata de cazar vampiros. No tenemos más remedio que confiar en su juicio. A estas alturas, los vampiros ya habían rodeado la ciudad. Es decir, los paladines no podrían escapar de aquí de todos modos. Sin embargo, deben haber tenido algo en lo que creer. Mi familia ha estado defendiendo esta capital real, Lomanía, durante generaciones. El capitán que había servido al reino de la familia real de Lomé toda su vida comprendió que, al menos, tenía que hacer esta única cosa. Dalo todo y defiéndete de los no muertos. Gritó en voz alta. Gana el mayor tiempo posible y prepárate para evacuar al Palacio Real. Los soldados rápidamente se pusieron a trabajar después de recibir sus órdenes. Mientras hacían eso, también miraron la ciudad detrás de ellos. Allí era donde se alojaban sus familias, amigos y seres queridos. Ese era su hogar. Donde echaron sus raíces. El lugar que no podían abandonar ni abandonar. Simplemente no podían permitir que estos monstruos devoraran este lugar sin que opusieran resistencia alguna. Protege nuestra ciudad natal. Defiende a nuestras valiosas familias y amigos. Somos las espadas y los escudos de este reino. Somos los caballeros de Lomé, el reino de los valientes caballeros. Los soldados reunidos levantaron sus lanzas y espadas. Los arqueros apretaron los dientes mientras apuntaban con sus arcos y flechas. No dejes que esos monstruos nos menosprecien. Todos los soldados rugieron en sincronía. Casi al mismo tiempo, el primer príncipe Varus y su hermano menor, el segundo príncipe Derian, estaban viendo esta escena mientras estaban parados en uno de los balcones del Palacio Real. La fuerza abandonó sus piernas y cayeron al suelo. Los vampiros nos están invadiendo, Raiden, ese bastardo ha traicionado a la familia real. Varus se desesperó mientras Derian se enfureció. El número de combatientes que integraban el ejército regular estacionado en la capital era de unos 7500 en total. Y ninguno de ellos era un aficionado inexperto. De hecho, eran los soldados y caballeros de élite que habían templado sus habilidades dentro de los calderos de varios campos de batalla. Sin embargo, todavía era demasiado pedir que se enfrentaran a los vampiros. Eso es porque estaban a punto de luchar contra el ejército inmortal. También estaba el hecho de que los soldados que murieran a manos de los vampiros solo terminarían reforzando el número del ejército de no muertos. Luan Elfol se miró brevemente a los dos príncipes de aspecto desolado antes de volver a mirar las calles de la ciudad. 200.000 ciudadanos corrían desesperadamente hacia el Palacio Real para escapar de los no muertos. Sin embargo, no todos llegarían a tiempo. Así de rápidos eran los vampiros. Así de hambrientos estaban ellos también. Pronto, esta ciudad se convertirá en un infierno. Luan apretó los puños con enojo. Los vampiros que tanto odiaba pronto llegarían aquí, sin embargo, sintió una sensación de impotencia después de darse cuenta de que no podía hacer nada al respecto. Sí, la ciudad se convertirá en un infierno, pero, Luan volvió la cabeza al oír esa voz. Vio a Allen saliendo al balcón. Se apoyó contra la barandilla del balcón y comenzó a explorar el resto del Palacio Real. Era como si estuviera tratando de tomar medidas aproximadas de las dimensiones generales de la estructura. Pero eso no le va a pasar a este palacio, al menos. ¿Estás diciendo que puedes detenerlos? Incluso si el ejército celestial estaba aquí, e incluso si Allen era lo suficientemente fuerte como para matar al rey Rahama de Aslan, todavía se desconocía si podría o no lidiar con el creciente número de vampiros. Sí, en realidad es bastante factible. Allen miró al distante ejército de muertos vivientes que se acercaba a la ciudad y frunció el ceño. Sin embargo, podría acercarse demasiado para su comodidad. Fue en ese momento que Luan lo vio. Vio que muchos magos esqueleto habían sido apostados en varias partes del Palacio Real. Estas santas criaturas no muertas estaban ofreciendo sus oraciones mientras se agarraban con fuerza a sus bastones. Y mientras oraban, más y más divinidad se reunió gradualmente a su alrededor, y las letras de runas en tonos dorados comenzaron a grabarse cerca. Luan fue testigo de todo eso y volvió a mirar a Allen. ¿Qué vas a hacer esta vez? Esta ciudad se convertirá en un infierno donde los vampiros deambulan libremente. Sin embargo, Allen señaló al suelo debajo. Más correctamente, en el palacio en el que estaba parado. Sin embargo, este palacio será exactamente lo contrario. Cuando dices exactamente lo contrario. Allen respondió con una sonrisa significativa en su rostro. Se convertirá en la tierra santa que más temen esos bastardos.
Lo más importante, si este evento fue obra de ese asesino de dragones, entonces, los ojos del séptimo príncipe imperial se redujeron a rendijas en ese momento. Entonces, deberíamos darle una gran bienvenida como corresponde a todo el arduo trabajo que hizo, ¿no estás de acuerdo? La runa astral de Allen reaccionó a su llamada y comenzó a brillar en un tono dorado brillante. Capítulo 202, 108. Lomanía -3, primera parte, el aire circundante estaba siendo alterado por la aparición de energía demoníaca. Bajo la luz de la luna que se había vuelto carmesí, los vampiros comenzaron a aullar como los monstruos que eran. Muchas llamas llamativas y ondulantes se elevaron desde varias partes de Lomanía, la ciudad capital del reino de Lomé. Eran de muchas fogatas y antorchas, flechas ardientes y proyectiles de armas de asedio recubiertos de aceite. Los proyectiles ardientes se lanzaron al aire. Todos los vampiros presenciaron este espectáculo con expresiones de trance en sus rostros. Todo en el cielo era una señal para declarar el comienzo de la batalla. Todas esas cosas fueron las llamas que declararon la presencia de los vampiros al resto del mundo. Los vampiros se agacharon hábilmente y esquivaron el aluvión de proyectiles en llamas. Los zombis fueron alcanzados por las flechas encendidas y se tambalearon sobre sus pies. Sin embargo, su marcha no se detuvo a pesar de que sus cuerpos fueron incendiados. Los vampiros cambiaban constantemente sus miradas y esquivaban todos los ataques de proyectiles entrantes. En un abrir y cerrar de ojos, llegaron a las inmediaciones de la muralla exterior de la ciudad. No tienen armas de asedio. Un capitán de la Orden de Caballeros rugió. Los enemigos invasores de esta noche eran vampiros, y no parecían poseer armas de asedio como si su ejército hubiera sido reunido apresuradamente. Lo que significaba que no podían escalar el muro exterior de la ciudad griega. Justo en ese momento, un vampiro saltó hacia la pared exterior. Sus pies se aferraron a la superficie de la pared, y como si ignorara por completo la gravedad, la criatura no muerta rápidamente comenzó a correr hacia arriba. El vampiro saltó en el aire. Mientras hacía una sonrisa que provocó escalofríos, movió la mano. Una mano que ni siquiera portaba armas. La cabeza del capitán de la Orden de los Caballeros voló y una fuente de sangre brotó de su cuello. El vampiro agarró la cabeza cortada y agarró el cuerpo decapitado para morderlo con avidez. La sed que había estado reprimiendo durante demasiado tiempo finalmente se había apagado, aunque solo temporalmente. La emoción y el éxtasis se apoderaron rápidamente de la razón fundamental del vampiro. Si esto es. Este es el sabor que he estado esperando experimentar durante tanto tiempo. De hecho, esta sangre fresca. ¿Cuándo tendría este vampiro otra oportunidad de atiborrarse de carne fresca como esta? Ahora que estaba aquí, no debería haber ninguna razón para reprimirse más. No, todo lo que tenía que hacer a partir de ahora era disfrutar bebiendo sangre y masacrando todo lo que veía. Sin embargo, justo en ese momento, una lanza hecha de mana voló y empaló la espalda del vampiro. La carne blanda estaba limpiamente perforada. Incluso los huesos de debajo fueron penetrados sin mucha resistencia. Los soldados de Lomé sintieron la clara sensación de apuñalar a través de la carne en sus manos y fortalecieron aún más sus agarres. Desafortunadamente para ellos, heredero de Dios, tu novelas ligera Celestials, tu novelas ligera de Martial Rules, tu novelas ligera Fantasia, 2020, tu novelas ligera un reemplazo para el diablo, tu novelas ligera jajaja. En lugar de gritar de dolor tormento, el vampiro soltó una carcajada. La cabeza de la criatura no muerta comenzó a girar hacia atrás. Junto con un fuerte crujido y crujido, su cabeza giró 180 grados sobre su cuello y comenzó a mirar a los soldados. Los ojos del vampiro brillaron amenazadoramente antes de que una risa enloquecida explotara de su boca una vez más. Los soldados de Lomé se pusieron tan pálidos como hojas de papel ante la extraña habilidad del monstruo no muerto en exhibición. ¡Qué montón de ganado débil eres! Los vampiros eran monstruos en el sentido más estricto. No solo eran una raza nacida de la oscuridad, sino que también adoraban al dios de la muerte. Sin embargo, eran existencias contradictorias que deseaban convertirse en dioses al final. Ustedes no son más que un miserable ganado, pero, tontos, se atreven a oponerse a nosotros. Este vampiro, un caballero de rango, giró su cuerpo y se acercó tranquilamente a los soldados de Lomé. Los caballeros y soldados de Lomé continuaron acribillando al vampiro con ataques infundidos de maná. El cuerpo del no muerto fue cortado y atravesado por lanzas una y otra vez. Pero incluso entonces, no se produjo ningún cambio en la expresión del vampiro más que una contracción de los músculos alrededor de los ojos de la criatura.
El vampiro echó un vistazo a las puntas de las lanzas antes de mirar a los caballeros y soldados de Lomé. Estas ni siquiera son lanzas con puntas plateadas. Su tono de voz estaba claramente destinado a burlarse de sus atacantes humanos. El vampiro luego levantó los dedos. Sus uñas eran más afiladas que cualquiera de las hojas que empuñaban los caballeros de Lomé. ¿De verdad crees que un grupo de humanos que ni siquiera pueden usar la divinidad para quemar nuestra piel? No solo eso, los colmillos del vampiro eran tan duros como martillos de acero que fácilmente pueden aplastar rocas. Pueden oponerse a nosotros los vampiros. El cuerpo de un vampiro era casi inmortal, ya que podía regenerarse sin cesar. Patéticos, humildes tontos. No eres más que nuestro ganado. Es por eso que... El vampiro abrió mucho la boca. Déjate devorar obedientemente. Esta criatura era un monstruo malvado que cazaba y devoraba a los humanos. Gritos desesperados resonaron. La ciudad capital de Lomanía se estaba quemando cuando las llamas barrieron su horizonte. Las cenizas bailaban y se esparcían en el cielo nocturno. El capitán de la Orden de los Caballeros, que perdió la cabeza y le succionaron la sangre, de repente se puso de pie tambaleándose. Se agarró la cabeza cortada mientras unos ojos sin vida comenzaban a moverse de un lado a otro. Leer en tu novela ligera cómo los caballeros de Lomé blandieron apresuradamente sus espadas hacia su capitán muerto y trataron de oponerse a él. Mientras tanto, los zombis estaban ocupados agarrando y destrozando a los soldados del reino de Lomé en aparentemente cada rincón del campo de matanza. Un zombi pasó a crear otro. Abre las puertas de la ciudad. Los nobles vampiros se dirigieron hacia las puertas de la ciudad. No mucho después, las puertas que alguna vez estuvieron bien cerradas comenzaron a crujir al abrirse. Lincátrope se apresuró a entrar en la ciudad en un abrir y cerrar de ojos y rápidamente se dispersaron en todas direcciones. Rastrearon rápidamente a los civiles y soldados evacuados, y luego atacaron por la espalda para morderlos y destrozarlos. Disfrutemos de este infierno. Las risas infundidas de pura locura resonaron por toda la ciudad. Defiende nuestra capital. Las evacuaciones aún no se han completado. Los soldados del reino de Lomé bloquearon con valentía las calles de la ciudad. Sin embargo, no pudieron detener a las desbordantes hordas de zombis que se arrastraban hacia ellos para devorar a todas las criaturas vivientes. Los licántropos olfatearon el aire y comenzaron a buscar humanos escondidos por toda la ciudad. Pronto, los cadáveres mutilados cubrieron casi todas las calles. La sangre cubría densamente el suelo mientras se extendía como espeluznantes lagos carmesí. Este es nuestro mundo ahora. Este es nuestro primer paso para establecer el orgullo de todos los vampiros. Bajo la guía del dios de la muerte, Yudai, su majestad el rey vampiro también ascenderá y se convertirá en un nuevo dios. A partir de este momento, no habría necesidad de esconderse y cazar humanos furtivamente en la oscuridad, y tampoco debería haber una razón para evadir a los humanos y huir. Debería ser exactamente lo contrario. A partir de este momento, serían libres de buscar a los humanos escondidos, cazarlos y darse un festín con ellos. Los humanos finalmente se darían cuenta del verdadero terror de los vampiros y temblarían de miedo. Finalmente, había comenzado el advenimiento del mundo de los vampiros. El mundo que los vampiros querían crear, y eso sería un infierno literal en la tierra misma. Los nobles vampiros, cada uno liderando ejércitos de no muertos de 1000 combatientes, comenzaron a reunirse cerca del palacio real donde los refugiados se habían escondido. Oh, oh. Vizconde Loger. Ah, también ha llegado, baronet Berunie. Oh, el barón Tyr también está aquí. Los nobles vampiros se encontraron en una avenida. La sangre les estaba tensando los labios, mientras sus manos sostenían varias partes del cuerpo amputadas de víctimas humanas que habían devorado en su camino hacia aquí. Ciertamente había pasado un tiempo desde que disfrutaban desenfrenadamente cazando humanos como este. Bebieron sangre humana fresca y se atiborraron de carne fresca. Lo único que quedaba ahora sería asaltar el palacio real donde se habían reunido los humanos. El conde Guibert y el marqués Raiden aún no se habían unido a ellos, pero realmente, ¿había una necesidad de cuidar los modales en este momento? Los nobles y caballeros vampiros miraban el palacio real no lejos de su posición. Sus muros eran altos, mientras que las puertas del castillo estaban firmemente cerradas. Y dentro de esa estructura, más de 100.000 humanos vivos quedaron atrapados. Sonrisas espeluznantes se formaron en los rostros de los vampiros. El hedor a sangre que emanaba de la ciudad y los monstruosos bramidos de los no muertos los agitaban, los excitaban.
Era bastante obvio que no podrían aferrarse a su razón de ser en este fantástico infierno donde podrían deleitarse con puro éxtasis. Los nobles vampiros intercambiaron miradas antes de estallar en carcajadas espeluznantes. Parece que podremos atacar el palacio con nosotros solos. En ese caso, ¿lo haremos de inmediato? No podemos permitirnos que Marquis Raiden acabe con toda la gloria, ¿verdad? En efecto. Los poseedores de la línea de sangre de la familia imperial se esconden allí. Es posible que nunca tengamos otra oportunidad de beber una sangre tan sabrosa en el futuro. Los vampiros comenzaron a marchar hacia adelante. Dirigieron al ejército de no muertos y se dirigieron hacia el palacio real. Pronto, se pararon orgullosos ante las puertas del palacio. Toda la estructura estaba envuelta en oscuridad. Los nobles vampiros enfocaron sus oídos y pudieron escucharlo claramente. Podían escuchar las voces temblando de miedo provenientes de algún lugar dentro del palacio real. Los soldados gemían de dolor, la gente gritaba de terror y los niños contenían las lágrimas. Todos ellos no eran diferentes del miserable ganado que esperaba ser sacrificado. Y todos se habían reunido allí. El deseo de consumir de los vampiros se hizo aún más ferviente después de darse cuenta de ese hecho. Capítulo 203, 108. Lomanía -3, segunda parte. Abre esta puerta, ahora. Si deseas escapar de este infierno, no te resistas. Los nobles vampiros escupieron algunas palabras en el habla espiritual que estaban llenas de energía demoníaca. Prometemos que quien decida abrir las puertas se salvará. Ninguno de los miserables humanos de esta ciudad sobreviviría a la noche. Todos morirían después de que su sangre fuera seca. Sin embargo, los humanos eran animales que permitían que sus emociones tomaran decisiones por ellos. No había duda de que lucharían patéticamente para sobrevivir después de no poder aferrarse a su razonamiento en esta situación extrema. Fue en ese momento, las puertas del castillo se abrieron. Como se esperaba, se han rendido. Pero por supuesto. Bien podrían abrir las puertas de par en par y darnos la bienvenida, a nosotros. Justo cuando los vampiros triunfantes cambiaron sus miradas al frente, la oscuridad que envolvía el palacio se tiñó de repente con una luz brillante. Los nobles vampiros se cubrieron rápidamente los ojos. Pero el ejército de muertos vivientes detrás de ellos ya había mirado hacia la luz, por lo que comenzaron a gritar de tormento mientras se agarraban los ojos ardientes. La totalidad del palacio real estaba bañada por la luz cegadora. Al mismo tiempo, olas de divinidad reverberaron y se esparcieron por todas partes. Un himno sagrado resonó en todo el palacio y se grabaron letras rúnicas doradas en la estructura. Los nobles vampiros rápidamente volvieron la mirada hacia las puertas abiertas del castillo. 1000 paladines, equipados con armaduras plateadas y capas de un blanco puro, emergían de la luz brillante mientras sostenían escudos resistentes y blandían sus lanzas sagradas en alto. Y un individuo se paró firmemente frente a todos ellos. No era otro que el séptimo príncipe imperial del imperio teocrático. Estoy seguro de que esta es la primera vez que estás en el cielo, ¿verdad? Sonreía ampliamente a los vampiros. Bajo la gracia del santo, Lord Alenol Folse. Las letras rúnicas de color dorado comenzaron a brotar un aura de color blanco puro. Las hebras de energía blanca comenzaron a entrar en las figuras de los paladines. La bendición divina impregnó sus lanzas y escudos, sus cuerpos físicos e incluso sus almas. Derribaron los escudos rectangulares con fuerza contra el suelo. Sus ojos bajo los yelmos parecían brillar intensamente mientras apuntaban con sus benditas lanzas sagradas a los vampiros ante ellos. El ejército celestial ahora está listo para entrar en combate. El hijo del diablo, tu novelas ligera norte oscuro, tu novelas ligera Red Moon, tu novelas ligera Protective Sister Goddess Doctor, tu novelas ligera heredero de Dios, tu novelas ligera. Las voces que reverberaban en Spirit Speech hicieron que las criaturas no muertas se taparan los oídos. ¿Cuál es el significado de esto? Estos bastardos, ¿qué son? Todos los vampiros se tambalearon hacia atrás mientras miraban a los paladines. A pesar de que los caballeros sagrados humanos llevaban yelmos, aún se podía sentir su espíritu ardiente. Todos estaban, sonriendo. Su respiración áspera y pesada, avivada por la emoción, se podía escuchar claramente. Estos eran bastante diferentes del ejército de ganado con el que los vampiros esperaban luchar hoy. De hecho, estos seres eran todo lo contrario. Eran cazadores que habían estado cazando vampiros durante los últimos miles de años. No tengas miedo. Todavía estamos en una posición abrumadoramente ventajosa. Las fuerzas de los no muertos ya se habían disparado.
Lo que comenzó como un ejército de 5.000 ahora estaba más cerca de 10.000 en números. Y luego, también estaban presentes nobles vampiros. Con este tipo de números de su lado, deberían poder matar a todos estos hombres santos esta noche sin muchos problemas. Después de todo, los paladines solo eran 1.000. Esos bastardos de la familia imperial habían estado cazando despiadadamente a sus compañeros vampiros. Pero ahora, ¿era hora de vengarlo todo? Sucedió justo en ese momento. Rayos cegadores de luz destellaron en el cielo. Uno de los caballeros vampiros señaló hacia arriba y gritó: ¿Qué diablos es esa cosa? Los vampiros miraron hacia arriba con urgencia. Debe haber sido terriblemente difícil para todos ustedes llegar aquí. El séptimo príncipe imperial sonrió densamente. Como tal, debería desplegar el tratamiento de alfombra roja para todos ustedes, ¿verdad? Una enorme espada creada a partir de la divinidad acumulada flotaba actualmente en el cielo. Uno de los vampiros, que había revisado la información sobre los ataques mágicos del imperio teocrático almacenados en sus recuerdos, se quedó sin aliento en estado de shock. Ese fue un ataque mágico a gran escala lanzado por muchos sacerdotes trabajando juntos. Una espada divina de retribución se materializó para destruir todo el mal. Este es su juicio, muchachos. Con esa frase sarcástica del séptimo príncipe imperial, la enorme espada de luz comenzó a descender hacia el suelo. No había forma de detenerlo, al igual que nadie podía detener la caída de un meteoro. Los vampiros intentaron correr. Pero para entonces, ya era demasiado tarde. La enorme espada se hundió en el suelo y se produjo una gigantesca explosión. Todas las criaturas no muertas que fueron absorbidas por la explosión se pulverizaron instantáneamente y desaparecieron mientras se dispersaban en cenizas. Leer en tu novela ligera cómo la espada se hizo añicos y la divinidad que la formaba se extendió por el aire circundante. Los no muertos que inhalaron el aire infundido por la divinidad comenzaron a vomitar sangre, y para aquellos con los ojos abiertos, sus globos oculares de repente se incendiaron y se consumieron. Los vampiros apenas lograron volver a abrir sus ojos quemados y rápidamente miraron alrededor. Y ahí fue cuando lo presenciaron. Bajo la gracia de su Alteza el Príncipe Imperial. Fueron testigos de la marcha de los paladines con sus resplandecientes armaduras plateadas y capas ondeando magníficamente al viento. Cazaremos a todos los vampiros. Comenzaron a blandir sus largas lanzas sagradas en el momento siguiente. TL. En primera persona POF. La runa astral era inestable. El tiempo necesario para prepararlo fue de unos 30 minutos, mientras que su duración fue de solo unos 20 minutos, como máximo. Durante ese tiempo, este palacio real se convertiría en un templo divino, mientras que el área que lo rodea se convertiría en un santuario sagrado. Sin embargo, esos vampiros estaban oponiendo una feroz resistencia. Desplegaron su ejército de muertos vivientes para luchar contra el ejército celestial. Pero lástima para ellos, eso no sería suficiente. Incluso si un paladín resultara gravemente herido, sus heridas se curarían instantáneamente en solo un momento. A pesar de que las garras de los vampiros estaban llenas de toxinas, a pesar de que sus colmillos llevaban maldiciones mortales, bajo el poder de la bendición divina, todas esas cosas terminarían siendo neutralizadas. En realidad, a aquellos que intentaron morder a los paladines se les derritió la boca. Y los que intentaban apuñalar con sus garras verían sus manos arder en llamas sagradas. No hubo una sola baja en el lado humano. Y la masacre unilateral repartida por los paladines continuó sin cesar. ¿Qué diablos pasó aquí? Una voz desconocida resonó. Me senté en el trono que el ejército celestial me había preparado. Estaba justo enfrente de las puertas del palacio como para bloquear la entrada, y los paladines estaban erguidos alrededor de mi figura sentada. Desvié mi mirada hacia mi frente ante esa voz. Las cabezas de innumerables criaturas no muertas y vampiros fueron empaladas en 1000 lanzas sagradas y se colocaron como exhibición. Vi a un par de nobles vampiros más liderando otro ejército de muertos vivientes a través de los huecos de estas estacas improvisadas. El vampiro que los lideraba a todos era un caballero equipado con un conjunto de armadura llamativa que contaba con un esquema de color carmesí parecido a la sangre. Ese era el marqués vampiro al que la gente de Lomé solía llamar el asesino de dragones. Con rostro endurecido, miró fijamente las cabezas cortadas de sus compañeros hermanos vampiros que habían sido perseguidos. Ese fue el instigador, el cabecilla de este evento. Todo este lío debería terminar después de que me deshaga de ese bastardo. Saqué el cráneo de Amon antes de ponérmelo. A continuación, abrí el grimorio de Amon para realizar un cierto hechizo de invocación, y luego me eché el bastón de Amon al hombro. Llamé a Raiden.
He preparado este escenario para ti. Entonces, ¿por qué no? Para entonces ya había pronunciado la frase de activación del grimorio. La runa astral estaba amplificando explosivamente mi divinidad. Además de eso, tenía el cráneo puesto e incluso sostuve el bastón también. Todo estaba perfectamente preparado. Muéstrame cómo ha surgido tu leyenda de matar a un dragón. Todo lo que tenía que hacer ahora era convocar una existencia que se adaptara a un vampiro noble como él. Skip ad X video will play after this. Grité la frase de activación del hechizo antes de golpear el bastón con fuerza. Las páginas del grimorio se abrieron con rabia. El suelo debajo tembló poderosamente y el aura de la divinidad resonó con fuerza. Los ojos de Raiden casi se salieron de sus órbitas. La tierra comenzó a dividirse. El agua bendita se elevó por las grietas del suelo, disparándose hacia el cielo. Una parte de los muros exteriores del Palacio Real se derrumbó por el temblor. Sin embargo, los 1000 paladines ni siquiera se movieron un centímetro y mantuvieron su formación. Mientras tanto, unas enormes extremidades delanteras hechas de huesos se levantaron del suelo antes de fijarse a la superficie sólida para estabilizar el cuerpo adherido a él. El que se levantó fue una criatura de las leyendas, una forma de vida reconocida como la más fuerte del mundo. Cada vez que el corazón de esta criatura latía con fuerza, una increíble ola de divinidad ondeaba y se extendía a los alrededores. Ese corazón estaba cubierto por su caja torácica expansiva, proporcionándole protección. Un par de alas que sobresalen de su espalda, una columna vertebral larga y elegantemente arqueada y una cola unida al final, su cuerpo huesudo, reluciente de color marfil, se levantó lentamente. Las fauces del dragón se abrieron de par en par para emitir un monstruoso rugido que contiene Spirit Speech. La expresión de Raiden se congeló mientras torpemente retrocedía. Rápidamente levantó la cabeza y miró a esta criatura. La criatura legendaria reveló su magnífico esplendor. Capítulo 204-109. El asesino de dragones, primera parte. La expresión de Raiden se congeló. Por primera vez en su vida, pudo beber sangre humana y devorar carne humana. Incluso en medio de la diversión, todavía no se olvidó de su tarea y condujo al ejército de muertos vivientes que suman más de 10.000 al Palacio Real junto con la ayuda del conde Guibert. Pero, ¿qué había pasado aquí? Un espectáculo presentado ante sus ojos, eso, realmente se parecía al infierno. Infierno para los vampiros, eso fue. Más de 1000 lanzas fueron apuñaladas en el suelo, mientras que las cabezas cortadas de los nobles vampiros junto con numerosas criaturas no muertas fueron empaladas encima de estas estacas improvisadas para crear una exhibición espantosa. Todavía no estaban muertos cuando sus labios se agitaron sin fuerzas. Mientras tanto, sus alrededores estaban llenos de los restos de los no muertos que no se habían purificado por completo y aún tenían que extinguirse de este mundo. El marqués Kirun definitivamente dijo esto, ¿no? Que este plan se trataba de que los vampiros asesinaran a los vástagos de la familia imperial. ¿Es eso posible en esta etapa? El marqués Raiden levantó la cabeza y miró al dragón de hueso de 10 metros de alto y 25 metros de largo. Nunca había escuchado que un monstruo así estuviera presente en este lugar. Cuando Raiden se quedó allí paralizado por la conmoción, el dragón de hueso decidió hacer un movimiento primero. El par de alas de la criatura no muerta comenzaron a batir. Estas alas, hechas de huesos, continuaron batiendo y enviando inmensas ondas divinas por todas partes. El ejército de muertos vivientes fue enviado volando lejos de los vientos generados por la divinidad. Las fauces huesudas del dragón se abrieron de par en par y las llamas de tono dorado comenzaron a acumularse allí. Era el aliento del legendario dragón. Raiden se dio la vuelta con urgencia y huyó sin decir nada más. La voz del conde Guibert le llegó desde atrás, pero no duró mucho. Eso se debió a que el dragón de hueso de color blanco había arrojado sus llamas para entonces. Las llamas de tonos dorados barrieron los terrenos ante la criatura y se extendieron rápidamente a los alrededores mientras emitían una luz brillante y abrasadora. El ejército de muertos vivientes también se dio la vuelta y trató de huir de allí, lo que naturalmente incluía al conde Guibert, que estaba empujando rápidamente su cuerpo a algo redondo para huir rápidamente. Pero luego, las llamas se los tragaron a todos sin piedad. Marqués Raiden. Por favor, sálvame. El conde Guibert extendió la mano. Su brazo se estiró como un látigo y estaba a punto de agarrar el hombro del marqués Raiden, pero este último, sin vacilar, balanceó su espada y cortó el brazo del primero. Las llamas doradas se abalanzaron sobre el conde Guibert y lo convirtieron en un montón de cenizas en un abrir y cerrar de ojos.
Las llamas continuaron y se tragaron por completo la topografía circundante. Asfixiantes nubes de polvo y luz cegadora lo cubrieron todo. Y mientras la lluvia caía desde arriba, el dragón de hueso salió volando de los humos que se elevaban desde la destrucción con sus fauces abiertas para abalanzarse sobre Marquis Raiden. Apenas logró esquivar las fauces del dragón. El cráneo del dragón con huesos afilados y colmillos pasó rozando su posición. Raiden rápidamente cargó energía demoníaca en su espada y la balanceó, logrando desviar apenas el enorme cráneo del dragón de hueso. El dragón de hueso voló de nuevo. Letras de runas de color dorado se materializaron repentinamente a su alrededor. Inmediatamente después de eso, comenzó un bombardeo. Bloques de hielo y bolas de llamas comenzaron a llover indiscriminadamente como si no tuvieran un objetivo establecido. Las bombas mágicas llovieron sobre la ciudad de Lomanía, pulverizando y destruyendo por completo a los no muertos errantes en las calles de abajo. Raiden se apresuró a golpear su espada en el suelo y rugió con fuerza. ¡Oh! Las sombras hechas de energía demoníaca se extendieron y rápidamente lo envolvieron para crear una barrera. Sin embargo, las grietas comenzaron a desarrollarse en la barrera de la sombra mientras continuaba defendiéndose del bombardeo de proyectiles mágicos. El dragón de hueso descendió rápidamente del aire y golpeó con sus garras delanteras esa grieta. La barrera se rompió limpiamente y Raiden en el interior levantó su espada para bloquear las garras entrantes. El suelo sobre el que estaba parado se derrumbó y se derrumbó por el peso. Ejerció tanta fuerza física que las venas comenzaron a abultarse en su garganta, frente, brazos y piernas, pero incluso entonces, la extremidad delantera del dragón lo presionó gradualmente hacia abajo. ¿Qué es este bastardo? La divinidad rezumaba de la extremidad delantera del dragón de hueso. Los pulmones de Raiden se quemaban cada vez que intentaba respirar. Los ojos del dragón de hueso se arquearon en las formas de la luna creciente, claramente haciendo una sonrisa que se burló de lo ridículamente patética que era la resistencia del vampiro. El monstruo no muerto de repente se levantó antes de golpear todo su cuerpo hacia abajo una vez más con poderoso aleteo de sus alas. Su considerable peso se transmitió completamente a Raiden a continuación. El cuerpo físico del vampiro Marquis comenzó a descomponerse. Los huesos de sus piernas se rompieron y atravesaron su piel para sobresalir al aire libre. Incluso su columna vertebral cerca de la zona lumbar comenzó a aplastarse hasta convertirse en polvo. Sus brazos que empuñaban la espada también comenzaron a romperse a medida que las garras atacantes del dragón se acercaban gradualmente. Si esto continuaba, Raiden seguramente moriría. Leer en tu novela ligera ¿Cómo crees que moriré aquí? Eligió convertirse en vampiro para poder seguir viviendo. Le tomó todo su ser matar a ese dragón y ganar el título noble de asesino de dragones, pero, sin embargo, las únicas cosas que se le obsequiaron al final de todas sus luchas fue un cuerpo roto y un grupo de nobles que buscaban una forma de usarlo a pesar de que su muerte natural se acercaba cada vez más. Incluso las miradas de la familia real que lo miraban permanecieron frías, gélidas. El único asesino de dragones. Algunos incluso comenzaron a ridiculizar ese título, abriéndose preguntándose si había sido inventado o no. Está bien, está bien. Se lo demostraré a todos. Raiden contuvo el aliento. Te mostraré que de hecho soy el verdadero asesino de dragones. Mostraría su verdadero poder a la familia real y a los nobles de Lomé, que ahora no eran más que ganado. Despierta mi energía demoníaca. Su espada se llenó rápidamente de energía demoníaca. Y concentrar todo mi ser. Concentró la energía demoníaca en todo su cuerpo. Finalmente, lucha con todo en la línea. Incluso si tengo que sacrificar mi alma, debo. Todo su cuerpo se hinchó. Era un vampiro progenitor y, por lo tanto, había excedido las limitaciones del cuerpo de un humano. La energía demoníaca lo envolvió. Gruesas escamas cubrían su espalda. Las garras se hicieron más largas en sus manos que agarraban la espada. Su mandíbula se abrió y las escamas cubrieron el resto de su rostro, haciéndolo lucir monstruosamente extraño. Apretó los dientes y luchó con fuerza antes de finalmente desviar las garras del dragón. Voy a matar a este dragón. Con este acto, demostraría el valor de su existencia. La mirada de Raiden se elevó hacia la cabeza del dragón. Se arrojó y voló hacia su objetivo. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, rápidamente blandió la espada y cortó el área del pómulo del dragón. Una grieta atravesó el cráneo del dragón. El dragón de hueso abrió de par en par sus fauces y trató de morder a Marquis Raiden en el aire. Su espada impidió que los colmillos se cerraran.
Pisó los espacios entre los dientes de la criatura y continuó empujando hacia atrás contra los afilados colmillos con su espada. Mientras tanto, el corazón del dragón de hueso latía con fuerza. La divinidad estaba hirviendo y las lamidas de llamas doradas viajaron por la garganta huesuda del dragón para reunirse dentro de su boca abierta. El aliento de dragón incendió a Raiden en un instante. Tanto su cuerpo como su alma estaban siendo quemados. Su cuerpo de aspecto monstruoso literalmente comenzó a derretirse. Y finalmente, el dragón cerró sus fauces, atrapando a Raiden y aplastándolo por dentro. Su brazo y pierna fueron instantáneamente cortados por los afilados colmillos. Sin duda moriría a este ritmo. Sin embargo, al menos destruiría a este dragón antes de que eso sucediera. Raiden usó el brazo y la pierna que le quedaban para meterse más profundamente en la boca del dragón. Al confiar en el rasgo especial del vampiro, pudo ignorar la gravedad. Viajó agarrándose a la columna del dragón y voló hacia donde estaba el corazón del no muerto. Mientras destruya esa cosa. Esa cosa es el corazón palpitante del dragón. Mientras se las arreglara para atacar y hacer explotar el corazón que contenía una gran cantidad de divinidad y mantuviera el cuerpo del dragón, puedo demostrarles a todos que de hecho soy el asesino de dragones. Raiden abrió mucho la boca. Sin el brazo y la pierna, solo podía hacer una cosa. Morder el corazón del dragón con sus propios dientes, que eran lo suficientemente fuertes como para aplastar el metal. Debería demostrar que soy el asesino de dragones. Fue en ese momento exacto que los ojos de Raiden se movieron a su lado. Más correctamente, al niño que lleva el cráneo de una cabra montesa mientras está sentado en el trono, observando relajado cómo se desarrolla la situación. Raiden vio al chico respirar con un rifle de mosquete. Y luego, también vio los labios del chico moverse. Gracias por el espectáculo, señor asesino de dragones. Tu leyenda era real, después de todo. Era como si esas palabras hubieran sido entregadas directamente a su cabeza, pudo entender instantáneamente lo que estaba diciendo el chico. El chico apuntó con su mosquete, sus ojos claramente sonriendo. No puedo permitirme perder este dragón que adquirí después de pasar por tanta mierda, ¿ves? Capítulo 205. 109 El asesino de dragones, segunda parte, la divinidad se arremolinaba frente al cañón y un rayo de luz penetrante explotó desde el ama. La bala sagrada voló entre las costillas del dragón de hueso y golpeó con precisión la cabeza de Raiden. Crujido. La mitad de la cabeza del vampiro marqués estalló en pedazos, y su cuerpo mutilado cayó sin fuerzas hacia el fondo de la caja torácica, sin haber podido destruir el corazón del dragón de hueso que estaba justo frente a él. El cuerpo de Raiden cayó entre las costillas y se estrelló directamente contra el suelo. ¿Tú, cómo te atreves a interferir en un duelo sagrado? Raiden giró la mitad de la cabeza que le quedaba hacia un lado mientras la furia se apoderaba de él. El niño, el séptimo príncipe imperial del imperio teocrático, se acercó tranquilamente con una amplia sonrisa grabada en su rostro. ¿Un pequeño vampiro apestoso está ocupado hablando sobre un duelo sagrado y todo eso ahora? Se puso en cuclillas al lado del cuerpo destrozado de Raiden y sonrió burlonamente al vampiro. Además, Raiden Behemoth. Te equivocas en algo. ¿Un duelo? Seguro, tienes razón en eso. Este fue de hecho un duelo 1 a 1 entre tú y yo. Sin embargo, aquí está la cosa, el príncipe imperial chasqueó los dedos, lo que provocó que el dragón de hueso levantara su extremidad delantera en alto. Este dragón es una de mis invocaciones, por lo que es parte de mi arsenal. Lo que tiene sentido, considerando, el niño príncipe se inclinó más cerca y susurró en el oído restante de Raiden, que soy un nigromante. Exclamación de cierre. Raiden de alguna manera logró desviar su ojo todavía tembloroso. Se suponía que su oponente era un sacerdote del imperio teocrático. Sin embargo, también era un nigromante que iba en contra de la lógica de este mundo. Una existencia de contradicción que adoraba tanto a Gaia como al dios de la muerte Yuda y al mismo tiempo. Para todos los vampiros, este chico era el miedo personificado. Raiden rugió abruptamente, bastardo. ¿Podría ser que tú y el dios de la muerte? El príncipe imperial se puso de pie. Raiden, gracias por la recreación de cómo surgió tu leyenda. Sin embargo, el niño príncipe le lanzó una mirada fría a Raiden en el suelo antes de que una sonrisa irónica llenara su expresión en el momento siguiente. Todo ha terminado ahora. La extremidad delantera del dragón pisoteó sin piedad al vampire marqués. El marqués Kirun vomitó una bocanada de sangre. ¡Urga, maldita sea! ¿Cuántas veces he muerto hasta ahora? Las cosas se están poniendo realmente peligrosas aquí.
Su conciencia se estaba debilitando, casi a punto de desmayarse. Su atuendo favorito se había convertido en pedazos de trapos rotos en este punto, y ya ni siquiera podía repararlo usando energía demoníaca. Rápidamente volvió la cabeza y apartó la mirada del bosque. Podía sentir la divinidad brotando de la ciudad capital del reino de Lomé desde la distancia. Los ojos del marqués Kirun se abrieron mucho más ante esa vista. «Oh, Dios mío, no puede ser. ¿Fallaron en la misión?» La expresión del marqués vampiro se arrugó en un instante. Tuvieron que trabajar muy duro para esta misión, e incluso habían logrado atar al cazador de dragones a su lado, sin embargo, pensaron que todo terminó en un fracaso. ¿Cuál es la razón? ¿Podría ser que el séptimo príncipe imperial sea el culpable? Los ojos del marqués Kirun temblaron. Esto no se puede permitir. El santo emperador, Keltor Folse, se estaba muriendo de viejo. La existencia más temida por los vampiros y el símbolo del imperio teocrático estaba a punto de patear el cubo, por lo que el surgimiento de otra existencia poderosa aparentemente de la nada para asumir el papel de ese anciano no podía verse como una buena noticia en absoluto. Este fue literalmente el advenimiento de la calamidad para los vampiros. Ahora que las cosas han llegado a esta etapa, en ese caso, debería intentar adquirir al príncipe heredero imperial, como mínimo. El marqués Kirun volvió la cabeza hacia el bosque. Se podía ver a Uiteolfolse caminando hacia el vampiro con sus ojos inyectados en sangre abiertos de par en par con ira. Matarlo es imposible. En ese caso, la otra opción sería conquistarlo. Kirun rápidamente disfrazó su verdadera expresión. Ahora parecía un payaso travieso mientras se reía juguetonamente. Vaya, eres tan aterrador. Estimado príncipe heredero imperial, Uiteolfolse. Déjame decirte, pelear no es bueno, ¿sabes? Si podemos evitarlo, ¿por qué no mantenemos una conversación civilizada y...? El marqués Kirun asumió la pose de extender la mano para un apretón de manos. Pero fue en ese preciso momento en que una espada de luz empaló esa mano muy extendida. Se estremeció desagradablemente por la sorpresa y rápidamente retiró su miembro, pero al mismo tiempo, Uite materializó otra espada de luz y la sostuvo con fuerza antes de clavarla directamente en el plexo solar del vampiro. Coke. El marqués Kirun vomitó otra bocanada de sangre. Su mano temblorosa se estiró y agarró la de Uite, que sostenía la hoja. El príncipe heredero imperial gruñó amenazadoramente. Quédate quieto y saluda tu fallecimiento, vampiro. Porque te arrancaré todo el dolor que habrían sentido tus camaradas si hubieran estado aquí para compartirlo contigo. Ja, 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 a este paso, lo único que esperaba al marqués Kirun sería su muerte. Es por eso que simplemente tuvo que hablar dulcemente con Uiteolfolse. Leer en tu novela ligera mientras luchaba por evitar que su conciencia se le escapara, el marqués Kirun abrazó a Uite y le susurró en voz baja. Uite, ¿es la razón por la que nos persigues realmente por venganza? ¿Qué? El marqués Kirun enfocó la energía demoníaca en su boca y activó el discurso espiritual que se fundió en el oído de Uite. Cuando volviste a encontrar a Rupel después de todos esos años, ¿cuál fue tu primer sentimiento? Uite miró al marqués Kirun. ¿La emoción que sentiste, fue realmente rabia? ¿O podría haber sido, las comisuras de los labios de Kirun se curvaron? ¿Un tipo de anhelo? La expresión de Uite se congeló. Sacó la espada de luz y volvió a apuñalar al vampiro en el abdomen. El marqués Kirun vomitó otra bocanada de sangre. En ese caso, déjame cambiar la pregunta. El vampiro lo dio todo para tirar de Uite a otro abrazo, sin dejar de susurrar al oído de este último. A pesar del peligro de su borrado de este mundo. ¿Qué sentiste cuando viste a Raiden? La espada fue sacada antes de apuñalar al vampiro nuevamente. El marqués Kirun gritó de dolor, pero de alguna manera se las arregló para soportarlo y continuó. Un anciano arrugado de unos 80 años recuperó su juventud, como debes haberlo visto por ti mismo. La vida de absoluta inmortalidad en la que no morirás de vejez. ¿No quieres eso también? No me hagas reír, maldita sea, esa es la verdadera salvación. Las cejas de Uite se alzaron. Vida eterna donde incluso los muertos pueden revivir. Eso somos nosotros, vampiros. Somos la muerte misma. Incluso podemos convertirnos en dioses. Una existencia adorada por los humanos. Es por eso que, marqués Kirun sostuvo los hombros de Uite y miró a los ojos de este último con una sonrisa de éxtasis en su rostro. Deberías unirte a nosotros. Si lo hace, recibirá el regalo de la vida eterna. Uite sonrió antes de balancear poderosamente la espada de luz sin una pizca de vacilación para cortar la cabeza del marqués Kirun. La cabeza del vampiro rebotó y Uite la pisoteó con el pie. ¿Sabes? Estoy de acuerdo contigo.
La muerte es de hecho salvación. Por eso, Wite fortaleció los músculos de sus piernas. Solo muere ya. La cabeza estalló en pedazos sangrientos. Ja 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 ja. Wite volvió la cabeza y vio al marqués Kirun colgando boca arriba de la rama de un árbol a cierta distancia. Esto es demasiado arriesgado. Si muero de nuevo, ya no podré revivirme, pensó el vampiro mientras un sudor frío le corría por el cuerpo. Todos los órganos internos de su cuerpo se habían derretido en un charco de toda esa divinidad. Se había vuelto mucho más difícil mantener su físico. Si esto sigue así, entonces, me extinguiré. El marqués Kirun tuvo que esforzarse mucho para ocultar sus pensamientos internos. Manejó sus expresiones de manera experta para que Wite no se diera cuenta de lo asustado que estaba. Con una expresión totalmente propia de un payaso, colocó una mano sobre su pecho y se inclinó profundamente. Terminemos nuestro pequeño juego aquí. Nuestra misión es claramente un fracaso, y también parece que convencerlo de que se una a nuestro lado también será difícil. Sin embargo, no te he mentido hasta ahora. Marquis Kirun miró a Wite antes de continuar. Rose Darina debería estar en la capital, Lomanía, ahora mismo. Wite se estremeció levemente de sorpresa antes de fruncir el ceño. El marqués vampiro se rió como si encontrara esa reacción bastante divertida de contemplar. Una vez que conozcas a Rose y hables con ella, te darás cuenta de 3 cosas. Kirun luego levantó 3 de sus dedos. En primer lugar, la fealdad de los humanos. Dobló el dedo índice. En segundo lugar, la fragilidad de los humanos. Luego dobló su dedo anular. Y en tercer lugar, ustedes que llegarán a aceptar esos puntos. Por último, hizo una seña con su dedo medio mientras señalaba a Wite. Sin embargo, sus juegos solo le valieron otro empalamiento con una espada de luz. Pero entonces, el marqués vampiro se convirtió en innumerables murciélagos y se dispersó por el cielo nocturno. Su voz resonó por todo el bosque al mismo tiempo. Espero que no olvide lo que le dije hoy. Somos existencias divinas, somos el mismo concepto de salvación. Wite vio al marqués Kirun desaparecer antes de escupir un largo gemido. Parece que todavía me queda un largo camino por recorrer. Pensar que se dejó llevar por sus emociones y dejó que el vampiro se le escapara de los dedos, aún así, deben haber sufrido bastante gravemente por este incidente, eso es seguro. Muchos nobles vampiros fueron asesinados y tampoco pudieron reunir un ejército. Wite creía que los no muertos se comportarían bien en el futuro previsible. Lo que significa que ahora solo el asunto de Rose requiere mi atención. Mientras agarraba con fuerza la espada de luz, desvió su mirada hacia la humanía en la distancia. Apretó los dientes mientras la ira hervía a fuego lento en su corazón. Rose Darina. La mujer que amaba una vez, pero ahora, era alguien a quien realmente detestaba. Solo quedaba una cosa, y era ejecutarla con sus propias manos. 109. The Dragon Slayer, Part 1 and 2, Aleta. TL. Desafortunadamente, solo un capítulo hoy. Sin embargo, lo compensaré con un mini lanzamiento masivo mañana. Por favor, espérelo. Capítulo 206, 110. El fin y el principio, primera parte. El príncipe heredero imperial Wite Olfolse se dirigió hacia su próximo destino mientras sostenía una espada de luz. Los zombies todavía abundaban en las calles de la capital. Pero pronto fueron empalados por la espada de la luz y fueron exterminados. El príncipe heredero imperial apretó los dientes. Una esposa que amaba tanto en su corazón, una mujer que amaba profundamente, pero ahora, una villana tan corrompida que, para su propio beneficio, no dudaría en profanar el palacio imperial e incluso convertir a su propio hijo en un no muerto para usarlo en sus planes. Wite simplemente no podía perdonarla. El príncipe heredero imperial volvió la cabeza ante esa voz. Descubrió que su primer hijo, Luan, estaba al frente del ejército celestial y de los soldados del reino de Lomé para limpiar las calles de la capital. Wite, sintiéndose profundamente aliviado de ver a su hijo ileso, se acercó a él y le hizo una pregunta. Escuché que Rose está en el palacio real. ¿Es esto cierto? Luan sonrió con amargura y asintió. Sí. Allen la está protegiendo actualmente. La expresión de Wite se arrugó instantáneamente. Lo que ese payaso vampiro le había dicho resultó ser cierto. Luan vio la expresión de su padre y cerró la boca por un momento antes de decir algo más. Una sirvienta llamada Sharin acompañaba a la segunda princesa consorte heredera, padre. Todavía estamos investigando el asunto, pero bueno, ella solía servir a Rupel en casa y, mientras escuchaba la descripción de Luan de los eventos hasta ahora, la expresión de Wite gradualmente se quedó estupefacta.
Permaneció así por un tiempo antes de darse la vuelta para irse. Pronto se lanzó a una potente carrera. Mientras se frotaba las sienes, comenzó a rechinar los dientes. Finalmente, llegó al Palacio Real. Los paladines frente a la sala de audiencias real trataron de evitar que se acercara, pero Wite simplemente ignoró sus intentos y abrió la puerta. La escena de Rose de rodillas, Allen sentado en el trono para el rey de Lomé, y junto a ellos, Charlotte y la sirvienta en cuestión, Sharin. Los ojos de Wite se clavaron en la criada. Sobre su vientre hinchado. Su mirada cambió una vez más. Rose giró la cabeza para mirar a Wite, una expresión de éxtasis llenó rápidamente su rostro. Abrió ambos brazos y gritó: ¡Ah, ah! Mi querido príncipe heredero. Finalmente estás aquí, quería verte tanto. Ella se puso de pie. Los grilletes le ataron los brazos y las piernas, haciéndola tambalear inestable, pero aún así se las arregló para levantarse y extender las manos. Wite se lanzó hacia adelante. Lanzó la espada de luz directamente a su garganta. Allen gritó en ese mismo momento y Charlotte apareció instantáneamente justo delante de Rose. Desenvainó su espada divina y desvió la espada de Wite. Sin embargo, su mano izquierda se disparó rápidamente y agarró el delgado cuello de Rose. Al mismo tiempo, la espada divina de Charlotte descansaba contra la garganta de Wite. Wite Olfolse. Exijo que la sueltes. Esta es una orden de su Alteza, dijo Charlotte mientras miraba fríamente a Wite. Desvió la mirada y miró a Allen. El niño príncipe estaba de nuevo de pie frente al trono con el ceño fruncido. En cuanto a la sirvienta llamada Sharin, estaba acuclillada en el suelo mientras se protegía la cabeza y temblaba de miedo. Allen, ordene a esta paladín que retire su espada de inmediato. No, primero retira la mano, príncipe heredero imperial. Wite inmediatamente se dio cuenta de que Allen eligió deliberadamente no llamarlo padre y sintió que su corazón se hundía aún más. Habló de nuevo. ¿Estás planeando mantener viva a Rose? Solo deseo pasar por los procedimientos adecuados y ejecutarla en la capital del imperio teocrático, eso es todo. ¿No odias a esta mujer? Sí, la desprecio tanto como tú. Los ojos de Wite temblaron mientras miraba a su hijo. Allen, ¿cómo puedes permanecer tan tranquilo incluso ahora? Aquí está el culpable, el malvado villano responsable de asesinar a tu propia madre, lanzó una maldición sobre tu hermano e incluso trató de asesinarte, así que ¿cómo es que? Fue en ese momento que Rose abrió repentinamente los labios. ¿Quieres matarme? Wite volvió a mirar a Rose. En lugar de una mirada de terror, todavía tenía la misma expresión de éxtasis en su rostro que antes. Muy bien. Morir a manos de quien amas también es un final maravilloso, ¿no? Después de todo, me recordarás por el resto de tu vida. Rose se acercó y acarició con amor la mano de Wite que se aferraba a su garganta. Incluso comenzó a sonrojarse profundamente también. Su expresión se parecía a la de una tímida doncella enamorada, pero se podían ver claramente signos de locura ardiendo en sus ojos. Por favor, usa esta mano cálida para retorcerme la garganta y memoriza la sensación de estrangular mi vida todo el tiempo que puedas. Y cada vez que recuerdes este momento, recuérdame a mí también. Wite solo podía mirarla fijamente aturdida. No deseo nada más que muera por tus manos, mi amor. Incluso si te duele y te duele, deseo que nunca te olvides de mí. Siempre te amaré, Wite Olfolse. Mi querido príncipe heredero. Wite miró a Rose mientras respondía, no te amo. La expresión de Rose se congeló. Le ruego me disculpe. Te amé una vez. Pero ahora no lo hago. Me olvidaré de ti. Rose estaba destinada a morir. Y él sería quien terminaría con esta locura de una vez por todas. Su expresión se distorsionó y su tez se puso roja como una remolacha. Pero eso duró solo un breve momento mientras la risa estalló en sus labios. Ya no importa. Luego señaló a su sirvienta, Sharin. Nunca podrás olvidarte de mí mientras mi línea de sangre continúe. Incluso si eres tú, no podrás detener la ejecución del tercer príncipe imperial, pero tu nieto seguirá viviendo. Los ojos de Wite temblaron poderosamente. Rose extendió las dos manos y acarició el rostro de Wite. Siempre has sido cariñoso pero indeciso. Y como tal, mientras tu sangre y mi sangre permanezcan en ese niño, nunca te olvidarás de mí. Wite miró el rostro de Rose y recordó lo que había dicho el marqués Kirum. En primer lugar, la fealdad de los humanos. Sí, el tercer príncipe imperial morirá. También correré el mismo destino que él. Sin embargo, ese niño vivirá. Y en el futuro, se convertirá en un gran y noble emperador santo.
Si él está vivo y me las arreglo para sobrevivir, haré lo que sea necesario para convertirlo en el futuro emperador santo. Es por eso, el vampiro tenía razón. Los humanos eran realmente feos en sus corazones. Allí estaba, la verdadera naturaleza de la humanidad en plena exhibición ante sus ojos. Wite abrió su boca previamente cerrada. ¿Sabes siquiera el nombre del tercer príncipe imperial? Rose la detuvo divagando ante su pregunta. ¿Qué quieres decir? ¿Cuál es el nombre del tercer príncipe imperial? Bueno, eso es, Rose comenzó a inclinar la cabeza confundida y miró a Wite con las cejas arqueadas. ¿Tuve otro hijo además del tercer príncipe imperial? Wite cerró los ojos en silencio. ¿Leer en tu novela ligera como espera. Segundo imperial, tercero. Príncipe imperial. Nombre. ¿Nombre? ¿Tenía un nombre? Mi niño. Continuó inclinando su cabeza de lado a lado y luego comenzó a cubrirse la cabeza con sus manos temblorosas. Pero, eso es tan extraño. ¿Por qué el segundo y el tercer príncipe imperial, Rupel? ¿Quién es Rupel? En segundo lugar, la fragilidad de los humanos. De hecho, los humanos eran frágiles. Muy débil. Su naturaleza entera cambió debido al impacto de perder a su hijo. Se obsesionó con su hijo muerto, y esa obsesión finalmente cambió su objetivo a Wite. En el proceso, incluso se perdió a sí misma. Una mujer frágil y tonta, Rose Darina. Y el hombre que no pudo protegerla o consolar su dolor, Wite Olfolse. En tercer lugar, tú que finalmente llegarás a aceptar esos puntos. ¿Estoy planeando escapar una vez más? Wite apretó los dientes. No, debe ser exactamente lo contrario de eso. No debe olvidarse de Rose, Rupel y Yulicia. Todas estas cosas comenzaron con él y, como tal, debe ser él quien las termine. E igualmente importante, debe recordarlos todos hasta el día de su muerte. Wite apuntó con la espada de luz al corazón de Rose. Terminaría con esto con sus propias manos. Por favor, deje de Allen se acercó y tomó la mano de Wite. No lo hagas si te duele tanto. Miró el rostro de Wite, la expresión actual del hombre. La fachada de este último se había derrumbado por completo para entonces. Las lágrimas corrían por su rostro mientras sollozaba en silencio. Rose también vio esto y su propia locura se desvaneció, dejando solo una expresión aturdida detrás. Rose tiene razón. Este asunto debe llegar a su fin por mis manos. Este es mi pecado. Por eso, padre. Este es el último deseo del hermano mayor Rupel. Wite volvió a mirar a Allen. Su deseo, quería ver a su madre por última vez antes de su muerte. ¿No está bien complacer el último deseo de su hijo? Toda la fuerza se filtró de las manos de Wite al escuchar lo que dijo Allen. Además, Allen murmuró suavemente mientras miraba a la sirvienta, Sharin. Ella todavía estaba temblando mientras se abrazaba la cabeza. El hermano mayor Rupel no tiene hijos. La figura de la sirvienta pareció desmoronarse de repente. Ella comenzó a vomitar lo que realmente estaba dentro de su vientre hinchado. Un plan inventado por los vampiros para traer a Rose a su lado se estaba deshaciendo en ese momento. Un plan para disfrazar a la sirvienta de modo que pareciera que tenía el hijo por nacer de Rupel en su útero. La segunda princesa heredera consorte Rose permaneció como una mujer tonta perdida en sus propios engaños hasta el final. TL. En primera persona Pof. Rose fue escoltada de regreso a la prisión del imperio. En cuanto a la sirvienta, Sharin, confesó todo. Mientras servía a Rose, pudo presenciar todos los planes de los que formaba parte la segunda princesa consorte heredera. El sueño de Sharin era convertirse en emperatriz regente seduciendo a Rupel mediante el chantaje, confiando en su conocimiento de las malas acciones de Rose. Sin embargo, por desgracia para ella, las cosas se habían salido de control demasiado rápido. La segunda princesa consorte heredera comenzó a planear una rebelión y se acostó con Aslan antes de darse cuenta. El imperio teocrático continuó con su implacable persecución, lo que dejó a Sharin con una sola forma de sobrevivir a esta terrible experiencia. Pensé que Leire y Rose me protegería si decía que estaba embarazada de su Alteza. Y eso iba a depender de la segunda princesa consorte heredera. Resultó fácil engañar a una mujer con la mente rota. Dado que Rose vio a Sharin seducir a Rupel casi todo el tiempo, debe haber asumido que los dos ya habían consumado su relación, por así decirlo. Además de eso, estas dos mujeres se enredaron con los vampiros y su magia fue lanzada sobre Sharin, el engaño se volvió aún más indistinguible. Esa única mentira terminó engañando a Rose e incluso al segundo príncipe del reino de Lomé, Derian Victoria.
Incluso yo habría estado en estado de shock durante mucho tiempo si Rupel no me hubiera dicho la verdad sobre este asunto cuando tuvimos una charla en la cárcel. Y ahora, estaba de vuelta en esa misma prisión, mirando a Rupel. ¿Tienes miedo de morir? Le pregunté. Rupel respondió con seriedad, sus ojos estaban hundidos y retraídos. Aunque, su expresión general parecía decir que se sentía aliviado en su corazón. Supuse que eso se debía a que toda la presión que lo aplastaba finalmente había desaparecido de su espalda. Mañana era el día de su ejecución. Rose estaba programada para ser decapitada. Sin embargo, utilicé mi autoridad para que colgaran a Rupel. De esa forma habría menos daño en su cuerpo. Ambos, no serían perdonados ni podrían mantener sus vidas. Sus crímenes de alta traición y su colaboración con los vampiros fueron algunos de los pecados más graves que puedas imaginar. Me puse de pie mientras miraba la expresión de Rupel. Charlotte, que estaba detrás de mí, hizo una reverencia antes de retroceder y llevó a Rose al interior de la celda de la prisión. El rostro de Rupel se endureció. Se puso visiblemente tenso mientras miraba a su madre sin decir palabra. Los ojos de Rose estaban sin vida, inmóviles. Debería haber comenzado a reconocerlo a estas alturas, todas las cosas que había hecho y el hecho cruel de que su hijo y el resto de su línea de sangre ya no existirían en este mundo. Lo que sea que quisieras decirle, no tengo ninguna garantía de que Rose pueda escucharte. Miré a Rupel y hablé. Pero aún así, quédate con ella esta noche. Este será mi último acto de buena voluntad para los dos. Podía escuchar a Rupel en la distancia. Estaba sollozando. Esperaba que pudiera decirle todas esas cosas que no podía decirle a ella. Sin embargo, una noche resultaría demasiado corta para ellos. Una vez que esta noche llegara a su fin y llegara la mañana de mañana, ya no se volverían a encontrar. Y esos serían los momentos finales de esta vida. Capítulo 207. 110 El final y el principio, segunda parte, la mañana siguiente. Se llevó a cabo la decapitación. Rose se paró frente a la guillotina instalada dentro de la plaza de Laurensis. Ella miró aturdida al cielo. Los brillantes rayos del sol la hicieron entrecerrar los ojos. Su audición no parecía funcionar correctamente. Los ciudadanos reunidos en la plaza comenzaron a arrojarle piedras y a gritarle enojados. Sus voces estaban llenas de resentimiento. Sin embargo, Rose no pudo escucharlos en absoluto. Una voz perteneciente a otra persona continuó flotando en sus oídos y en su mente incluso en este mismo momento. ¿Te acuerdas, madre? Esa única vez, hubo una tormenta feroz. Me abrazaste y me consolaste para que me durmiera. ¿Sabías lo cálida y segura que me sentía en ese entonces? Todavía recuerdo ese momento a menudo cuando las cosas se ponen demasiado difíciles para mí. ¿De quién voz pertenecía? Estaba tan segura de que la voz le llegó anoche. Junto con esa voz, alguien abrazó suavemente sus hombros. El año que cumplí 10 años te traje una flor silvestre que arranqué de un campo, mamá. Pero en cambio me regañaste, diciendo que me ensucié la ropa. Ja ja ja, me sentí tan herido en ese entonces. Esa persona continuó hablándole gentilmente y le acarició el cabello. Honestamente, siempre te he resentido, madre. ¿De quién era la voz? Sin embargo, bien. Esta voz, la figura de Rose fue empujada hacia la guillotina por el verdugo. Sus manos empezaron a temblar. Pero alguien se acercó y tomó sus manos. Era Whittle Folsey y apretaba los dientes con fuerza. Estaba aquí para presenciar los momentos finales de una mujer que una vez amó. Yo también te amaba, madre. Los ojos de Rose se abrieron más y más. La figura de un niño apareció lentamente en su cabeza. Era un niño pequeño. Ella se preocupaba por él. Ella lo alimentó, lo crió e incluso le enseñó muchas cosas. El bebé se convirtió en un niño, el niño se convirtió en un niño y este niño se convirtió en un joven. Su rostro, previamente oscurecido por la niebla más oscura imaginable en su mente, comenzó a reaparecer poco a poco. Y ella pudo ver esa cara anoche. El hijo que había dado a luz. Las lágrimas le caían lentamente por las comisuras de los ojos. Rupel. Ejecutar. Y luego, cayó la guillotina. La mujer que solía ser la segunda princesa consorte heredera fue colocada dentro de un ataúd anodino. Su destino final era ser enterrada en una tumba sin nombre en una montaña ubicada en algún lugar detrás del palacio donde solía vivir, no dentro de la cripta destinada a la familia imperial. La próxima ejecución que se llevaría a cabo fue colgada. Rupel subió a cubierta. Se quedó mirando el ataúd que contenía a su madre y consoló su corazón.
Incluso entonces, sonrió con ironía al ver a los ciudadanos arrojándole piedras. Esto era comprensible, considerando que él era el responsable de iniciar una guerra. Incluso si Rose se lo había ordenado, trató de vender su propia nación. Era hora de que él pagara por su crimen. El verdugo colocó la cuerda alrededor del cuello de Rupel. Fue en ese momento que el miedo se apoderó de él. Iba a morir. Sin duda, este fue el justo castigo por su crimen. Todavía, Vaya, soy bastante hipócrita, ¿no? Quería vivir. Rupel comenzó a temblar de miedo. Su respiración se hizo más áspera y pesada mientras miraba al suelo. En poco tiempo, este piso de madera que soportaba su peso cedería y su cuerpo caería por la abertura. La cuerda se apretaría alrededor de su cuello y rompería los huesos encontrados allí. Lucharía durante la asfixia y moriría gradualmente. Exclamación de cierre. Esa horrible imagen lo golpeó en la cabeza y sus dientes comenzaron a castañetear de repente. Este es tu castigo. Rupel se estremeció sorprendido por la voz y miró hacia atrás. Allen estaba sentado en una silla con los brazos cruzados sobre el pecho sobre una plataforma elevada. Detrás de él estaban los otros hermanos de la familia imperial, así como Iteolfolse. ¿Viniste aquí para presenciar mis momentos finales?, preguntó Rupel. Allen no respondió a eso. Rupel terminó riendo a carcajadas ante esa respuesta. Ja, tú también eres una persona bastante vil, ¿no? Allen. Este maldito hermano menor suyo, era simplemente un magnani, pero de alguna manera, se había transformado en un hombre animado por los súbditos del imperio. Hubiera sido bueno si yo fuera como tú. Hermano, será mejor que se retrate de esa declaración. Podrías terminar pasando por el infierno si no lo haces. Ja. Rupel miró al cielo. Incluso antes de que se diera cuenta, la puesta de sol había llegado a bañar al mundo en un tono ámbar. Casi al mismo tiempo, se completó la preparación para colgar. El corazón de Rupel comenzó a latir con fuerza. Allen. Cuando Rupel lo llamó, Allen miró hacia atrás. Volvió la cabeza hacia su hermano menor y forzó una sonrisa en su rostro. Si de hecho hay una próxima vida, el verdugo levantó su hacha y apuntó a la cuerda que estaba asegurada al suelo. Deseo vivir como tú. Ejecutar. El hacha bajó y cortó la cuerda. La visión de Rupel se volvió violentamente hacia arriba. La vista que contenía a Allen desapareció rápidamente y se estrelló contra el suelo. Crunch. La cuerda se apretó alrededor de su cuello. Su visión se oscureció. No podía respirar. La presión en su cuello creció y sintió como si toda la sangre le subiera a la cabeza. Los ojos de Rupel se desviaron hacia un lado. Débilmente podía ver y escuchar los gritos llenos de resentimiento de los innumerables sujetos reunidos. El castigo por el crimen que cometió. Estaba pagando el precio en su totalidad. Oh, querida diosa, querida misericordiosa Gaia. Quizás, solo quizás, si me das una oportunidad, en mi próxima vida, te lo ruego, por favor, dame la oportunidad de vivir mi vida por los ciudadanos. Los ojos de Rupel se cerraron gradualmente. Su cuerpo quedó flácido. En este día, el tercer príncipe imperial del imperio teocrático, Rupel Olfolse había muerto. Clank, clunk, un carruaje con montones de heno apilados en su bahía de carga viajaba lentamente por la tosca superficie de la carretera rural. Su conductor, con sombrero de paja, usó su látigo y el caballo relinchó tristemente antes de sacudir su cuerpo. Leer en tu novela ligera como allí, por un momento, el carruaje se elevó ligeramente. El impacto de ese disturbio hizo que un joven que estaba tendido entre las pilas de heno abriera los ojos. Su conciencia permaneció nublada mientras que su visión era borrosa e indistinta. Lo primero que lo recibió fue la cálida luz. El joven extendió su mano hacia los cegadores rayos del sol. ¿Es esto el cielo? No. No es ni el cielo ni el infierno. El joven jadeó de sorpresa y se apresuró a empujar la parte superior del torso hacia arriba. Luego se frotó el cuello con urgencia. ¿No hay nada? ¿Ni siquiera una herida o cicatriz? No, espera. Antes de todo eso, ¿sigo vivo? ¿Pero qué pasa con la ejecución? ¿Fue un sueño? No, no puede ser. Eso definitivamente no fue un sueño. Todas las emociones y sensaciones físicas que sintió en ese entonces, habían sido reales. El joven volvió la cabeza y miró al conductor del carruaje que se había dirigido a él en ese momento. Parece que finalmente te has despertado. El conductor, el vicecapitán del Paladín Corps, Arman, se quitó el sombrero de paja y miró hacia atrás. El joven miró aturdido a Arman y murmuró: ¿Cuál es el significado de, fue un decreto de su Alteza?
¿El decreto de su Alteza? ¿Qué significaba eso? Ya has muerto una vez. Y ahora, fue revivido. El joven, Rupel, abrió mucho más los ojos. Su Alteza me dijo que era muy problemático revivirlo. Probablemente esté sufriendo un fuerte dolor muscular mientras hablamos. La mandíbula floja de Rupel se cerró con fuerza. Arman lo miró de nuevo. Y también, dijo que no debes vivir tu vida como la marioneta de alguien, sino como la tuya propia. Pero. Hay un pequeño monasterio en el norte. Un conocido Magnani solía trabajar allí como sepulturero, pero ahora ese puesto quedó vacante. Es el lugar perfecto para que un traidor que vendió su propio país sea desterrado allí, ¿no estás de acuerdo? Las cejas de Rupel se elevaron. Arman sonrió y volvió a ponerse el sombrero de paja. Este es el último mensaje que Su Alteza el Séptimo Príncipe Imperial tiene para ti, ¿quieres vivir como yo? Mientras escuchaba a Arman, Rupel comenzó a recordar al Séptimo Príncipe Imperial. La sonrisa astuta como un zorro de Allen flotó con tanta claridad en su mente. En ese caso, ¿por qué no trabajas hasta los huesos? Veamos cómo le irá en el mundo exterior a una pequeña flor frágil cultivada en un invernadero. Cuida los cadáveres en descomposición, entiérralos y, cuando llegue el momento, intenta detener las oleadas de muerte una vez al año. Trabaja casi sin compensación por el bien de tus súbditos. Eso será, Allen movió su dedo. Tu última oportunidad de expiar por el resto de tu vida. Rupel se cubrió la cara lentamente. Arman. ¿Está bien para mí seguir viviendo? Esa es tu elección. Eso significa que, está bien. Rupel empezó a sollozar de nuevo. De hecho, viviré. Y no solo eso, comenzó a apretar los puños con fuerza. Viviré mi vida por los sujetos. Arman sonrió levemente bajo el sombrero ante la declaración de Rupel. Su tarea actual era acompañar a Rupel al monasterio en el norte. Pronto llegará el invierno. Arman miró a Rupel una vez más. Se te va a poner muy difícil. Será mejor que te prepares. El santo emperador Keltorfol se estaba escuchando los informes sobre lo que sucedió dentro del imperio teocrático, así como los eventos del reino de Lomé. Couk. De repente estalló en un ataque de tos. El cardenal Rafael, que estaba junto a él, le dio unas palmaditas en la espalda. Kelt agitó la mano para indicar que estaba bien. Fue en ese momento cuando se abrió la puerta de la sala de audiencias imperial. Kelt volvió la cabeza y miró al Séptimo Príncipe Imperial que se acercaba. Oh, Allen. Dar una buena acogida. Kelt sonrió gentilmente a su nieto. Últimamente había estado obteniendo mucho placer al cuidar de este nieto suyo. No tendría nada más que pedir y simplemente moriría en paz si pudiera ver a este chico seguir acumulando más logros y ganar su estatus, y también ganándose el apoyo de las masas en el proceso. Y ese estado obviamente significaba el título de Santo Emperador. Es por eso, El sonido del cardenal Rafael aclarándose la garganta vino del lado de Kelt. El Santo Emperador frunció el ceño ligeramente. Es demasiado pronto, Su Majestad. ¿Qué tipo tacaño era? Kelt le lanzó una mirada de insatisfacción a Rafael. Pero, de nuevo, tenía razón. Su nieto ciertamente carecía de la etiqueta propia de un miembro de la familia imperial, así como de todo tipo de conocimientos sobre el refinamiento necesarios para un santo emperador. No solo necesitaba aprender más sobre política, también necesitaba aprender todos los oscuros secretos de la familia imperial, uno a la vez. Es por eso, bueno, convertirlo en el rey divino debería estar bien. Una posición que no había existido antes. El estado significaba que el candidato número 1 heredaría el trono del santo emperador, alguien de rango incluso más alto que el príncipe heredero imperial, no debería haber ningún problema en otorgarle ese puesto al niño. Rafael asintió levemente, indicando que no tenía objeciones a esa idea. Kelt también asintió en respuesta y miró a Allen. El niño abrió la boca primero. Su Majestad, vine a hablarle porque tengo un favor que pedirle. Los ojos de Kelt brillaron levemente a la luz de la sorpresa por lo que Allen había dicho. ¿Un favor? Su nieto estaba pidiendo un favor. Ni una sola vez este chico pidió un favor hasta ahora. Pero pensar que vendría primero y pediría uno como este. ¿Qué es lo que buscas, muchacho? ¿Puedo tener unas vacaciones, por favor? ¿Vacaciones, verdad? Allen asintió en silencio. Kelt entrelazó los dedos mientras miraba al chico. De hecho, no sería extraño ver al Séptimo Príncipe Imperial colapsar por exceso de trabajo al considerar todas las pruebas y tribulaciones que había atravesado recientemente.
No solo detuvo tanto a la segunda princesa consorte heredera como a Rupel, sino que también estuvo allí para presenciar su ejecución. El impacto en su mente debe haber sido grande y, por lo tanto, probablemente quería descansar su alma cansada. ¿Cuánto necesitas? Creo que unos 3 meses deberían ser suficientes, Su Majestad. ¿3 meses? Eso fue ciertamente más largo de lo esperado. Sin embargo, tampoco había razón para no concederlo. Solo el logro de masacrar a todos esos vampiros en el reino de Lomé debe ser reconocido y recompensado en consecuencia. Ese incidente habría hecho una gran mella en el plan de los vampiros para invadir el imperio, después de todo. Muy bien. ¿Pero por qué 3 meses? Estaba pensando en hacer un viaje, ¿sabe? ¿Un viaje? Allen asintió y sonrió con sospecha. Me gustaría ir al reino de la magia, a Irance. Aparentemente, el objeto preciado de Ordino el False, el primer emperador santo, mencionado por el ex tercer príncipe imperial Rupel, un tesoro me espera allí. Planeaba ir allí y conseguirlo. Capítulo 208. 111 El primer paso de un aventurero, primera parte, en el bosque de bestias demoníacas ubicado en algún lugar del reino de Airance. Un solo carruaje avanzaba velozmente por una carretera de superficie tosca. Un anciano que llevaba un bastón montado en el vehículo miró hacia adentro. Dentro del carruaje había una jaula de acero llena de hombres y mujeres jóvenes atados, ancianos e incluso niños. No solo eso, sus ojos y bocas también estaban cubiertos. Este anciano, un nigromante, sonrió profundamente mientras miraba todos estos sacrificios. Estas personas habían sido secuestradas de una aldea cercana, para servir como sacrificios en el próximo experimento. El carruaje finalmente se detuvo en medio del bosque lleno de bestias demoníacas. El viejo nigromante agitó la mano para enviar una señal, lo que provocó que más nigromantes salieran de la oscuridad del bosque. Guiaron el carruaje más adentro del bosque y pronto, entraron en una caverna ubicada en algún lugar de su profundidad. Kuaak. Todo tipo de monstruos quedaron atrapados dentro de las jaulas de acero dentro de la caverna. Orcos, ogros, minotauros y muchos otros más. Estos feroces monstruos estaban chillando y rugiendo, sus ojos claramente inyectados en sangre. Los nigromantes ignoraron a los monstruos y encarcelaron a los aldeanos secuestrados dentro de otras jaulas de acero. Es hora de realizar la ceremonia. Los nigromantes comenzaron a reunirse en una capilla ubicada en algún lugar profundo de la caverna. Aquí se instaló un altar, y alrededor de él había muchos sacrificios sangrantes colgados en el aire. El centro del altar estaba lleno de muchas letras rúnicas escritas con sangre. Los nigromantes se arrodillaron ante un retrato iluminado bajo las tenues luces de las velas y comenzaron a ofrecer sus oraciones. Oh, el gran y noble heredero de Yudai, el dios de la muerte. La figura dibujada dentro del retrato, tenía la cabeza de una cabra montesa, llevaba una capa que parecía estar hecha de lana y un largo bastón estaba agarrado en su mano derecha mientras que en la izquierda sostenía un grimorío. Él era el rey de la muerte que, una vez, cubrió todo el continente en muerte y destrucción. Él fue el culpable responsable de destruir la mitad del imperio teocrático. Oramos para que la gloria de nuestro noble señor Amon sea eterna. El rey nigromante, Amon. Y estos nigromantes eran miembros de un culto que adoraba a Amon. Bajaron de golpe sus varas. Las letras rúnicas escritas con sangre comenzaron a emitir un brillo carmesí. Las almas arrancadas de los humanos que habían sido servidos como sacrificios comenzaron a agruparse en una gran masa, y el espacio que ocupaban comenzó a distorsionarse visiblemente. El espacio se expandió y desde él resonaron los gritos de las almas. Manos hechas de huesos comenzaron a extenderse desde el espacio distorsionado. Se agarraron a los bordes del espacio abierto, luchando por escapar a través de él. Los ojos de los nigromantes brillaron intensamente. Contemplaron el fascinante mundo más allá de la apertura que estaba conectado con el concepto de muerte en sí. El espacio entre las dimensiones se estaba abriendo. El espacio que existía entre este mundo y el mundo de los muertos, eso era. Innumerables almas atrapadas dentro del purgatorio intentaron salir. Docenas, cientos, miles, decenas de miles, la distorsión en el espacio tenía unos 3 metros de diámetro, sin embargo, estas almas, que todavía gritaban horriblemente, se estiraron para salir por la abertura. Pero esto duró poco tiempo. Sombras oscuras aparecieron de la nada y comenzaron a arrastrar a todas esas almas de regreso. El dios de la muerte estaba a cargo de mantener su propia dimensión y claramente no tenía ningún deseo de dejar que estas almas vagaran libremente. Proteger el equilibrio de dimensiones, ese era el papel de los dioses.
El espacio expandido se extinguió y desapareció sin dejar rastro. Los nigromantes que presenciaron esta escena solo pudieron permanecer en silencio con sus ojos bien abiertos. Finalmente, maldita sea. Algún nigromante golpeó airadamente el suelo en el que estaban arrodillados. Es otro fracaso. Necesitamos muchos más sacrificios. Los esclavos y los humanos secuestrados en las aldeas rurales simplemente no son suficientes para nuestro propósito. Incluso si usamos monstruos, todavía estamos en nuestro límite. Los nigromantes luego negaron con la cabeza. Sin embargo, no es como si no tuviéramos otros métodos disponibles, ¿verdad? Se miraron el uno al otro. El muro entre las dimensiones se está debilitando gradualmente. Pero eso es obvio ya que logramos destrozarlo muchas veces a estas alturas. Y sacar almas del otro lado no resultará tan difícil. Mientras saquemos a los muertos sin cuerpos físicos, entonces sí, será bastante factible. La tarea que se habían estado dedicando durante los últimos 50 años era difundir la muerte al resto de este mundo, que resultó ser la misión del rey nigromante en la vida que finalmente no logró lograr al final. Entonces, apuntaremos al feudo de Elusa. En efecto. Tendremos éxito si utilizamos todos los sacrificios que viven en esa ciudad. Elusa. Una ciudad mágica que contaba con una población superada solo por la capital del reino de Airance. Innumerables magos también residían en ese lugar, lo que significaba que la energía que los nigromantes habían estado buscando debería encontrarse en abundancia allí. Abre la puerta de deformación allí. Leer en tu novela ligera cómo estos nigromantes eran parte del culto llamado Némesis. Herejes que habían heredado los ideales y creencias del rey nigromante, Amon. El alquimista Hans estaba tratando de recolectar leña dentro del bosque de bestias demoníacas. Uf. ¿Por qué estoy trabajando duro en medio de la nada como este? El séptimo príncipe imperial de repente dijo que quería emprender un viaje. Su destino era el reino de la magia, Airance. Hans ciertamente compartió el mismo tipo de curiosidad y espíritu de investigación con el niño príncipe, pero incluso entonces, inicialmente no tenía ningún plan para acompañar a Allen en este viaje. Dondequiera que fuera el séptimo príncipe imperial, seguían ocurriendo incidentes y accidentes. Lo que significaba que incluso un muñeco podía adivinar que, sin duda, esta vez también ocurriría algo grande. Por eso quería rechazar todas y cada una de las invitaciones para acompañarlo, pero luego, estoy pensando en dirigirme a la tumba de Ordino el False, el primer emperador santo de la historia. Una tonelada de tesoros debe estar escondida allí, ¿no crees? Bueno, al final no pudo decir que no. Estamos hablando del primer emperador santo aquí. El primero. Ordino el False fue el primer pionero, un pionero que aparentemente logró unir todas las diferentes enseñanzas de Gaia bajo un mismo paraguas hace tantos años. Fue un individuo que creó innumerables milagros y reunió a muchos discípulos para establecer una nación de devotos creyentes. El objeto preciado que alguna vez usó una persona así fue más que suficiente para despertar el espíritu de exploración en Hans. Verlo de cerca sería un honor indescriptible en sí mismo. ¿Qué tan maravilloso sería si él también pudiera tocarlo? Debo haberme vuelto loco. ¿Ya me he olvidado de lo que sucedió en la antigua tumba de Aslan? ¿Cuántas veces perdió por poco las fauces de la muerte en ese entonces? El grupo se encontró con un golem gigante, luchó contra una horda demonias y, al final, incluso tuvo que enfrentarse a un maldito dragón. Uno podría pensar que sonaba como una fábula de una emocionante aventura similar a un cuento de hadas, pero para él, era más como una experiencia de pesadilla llena de momentos que amenazaban su vida. Sin embargo, también permaneció como una de las cosas más adictivas y satisfactorias que jamás había hecho en su memoria. Después de todo, nunca antes había estado en una aventura como esa. Muy bien. Esta vez no reaccionaré exageradamente como un tonto. Mientras no perdiera su razón de ser por la agitación, todo debería estar bien. De hecho, todo debería funcionar sano y salvo siempre que siguiera obedientemente al príncipe imperial y se ocupara de las diversas tareas. Por eso sucedió en ese momento. El suelo tembló un poco. Hans se quedó paralizado en el medio de recoger leña y lentamente levantó la cabeza. Kuo, un físico descomunal que alcanzaba los 4 metros, al menos. Pelaje parduzco que cubría su musculoso cuerpo. Una existencia que posee la cabeza de un toro con un par de cuernos largos y pezuñas de bovino distintivas. Hans dejó caer la leña recogida. Minotauro. ¿Por qué estaba esa cosa incluso aquí?
¿Y por qué él, cuando ni siquiera estaba haciendo nada exagerado y solo ocupándose de sus asuntos, que eran tareas simples? El minotauro rugió antes de bajar su enorme cabeza. Cavó en el suelo con sus piernas antes de explotar hacia adelante. Hans se dio la vuelta apresuradamente y huyó del lugar. Maldita sea, lo sabía. No debería haberlo hecho. Gritó fuerte. La nieta del cardenal, Alice Astoria, se sentía bastante tensa. Cerca se pueden encontrar sacos de dormir y una fogata encendida. Y estaba mirando a un niño, que podría ser llamado tanto su trauma pasado como su benefactor actual, que ahora se ocupaba de la fogata y colocaba una olla encima. Su expresión permaneció rígida mientras observaba al séptimo príncipe imperial ocupado consigo mismo. No se sabía de dónde los había sacado, pero bueno, sacó algunas verduras de algún lugar y empezó a cortarlas en trozos más pequeños. Como ella era la dama de honor, Alice se ofreció a hacer eso, pero el niño príncipe insistió en que él lo haría y la persuadió de que no interfiriera. ¿Cuándo aprendió a cocinar? Con toda honestidad, sus habilidades culinarias fueron bastante encomiables. Además, la forma en que cocinaba también era un poco diferente. Alice continuó observándolo con algo de intriga antes de finalmente abrir la boca. Su Alteza, ¿qué pasó con la dama caballero que la acompaña todo el tiempo? Quería deshacer la atmósfera incómoda, y por eso lo pidió, pero incluso entonces, todavía necesitaba una gran dosis de coraje para hacerlo. A diferencia de Alice, profundamente tensa, el príncipe imperial permaneció bastante relajado durante su respuesta. Oh, ella. Ella también se tomó unas vacaciones. Su padre adoptivo vive en la frontera norte, ¿sabe? Mientras sonreía, dejó caer las verduras finamente picadas en la olla. El invierno llegará pronto, por lo que la gente de allá debe prepararse para eso. Un conocido mío también se aloja en un monasterio allí arriba. Así que pensé que podía pedirle que pasara y me saludara. Parecía haber recordado algo, porque su sonrisa adquirió un sutil tono de amargura por un momento allí. Capítulo 209-111. El primer paso de un aventurero, segunda parte. Alice encontró esta versión del séptimo príncipe imperial ante sus ojos verdaderamente desconcertante. Una persona etiquetada como Magnani se había transformado mucho. Alguien que perpetró actos de violencia al azar por diversión e incluso intentó agredir a las mujeres de alguna manera había conseguido el apoyo de los súbditos del imperio. Su abuelo, el cardenal Rafael, le dijo una vez que el niño ahora poseía el derecho a heredar el trono del santo emperador. Como prueba, el imperio teocrático se estaba preparando para otorgar al niño la posición de santo rey, que estaba un paso por debajo del santo emperador. El propio príncipe imperial no tenía ni idea al respecto, pero le esperaba una gran sorpresa cuando regresara al palacio imperial más tarde. Sería un regalo sorpresa del propio santo emperador Kate. Alice de repente sintió bastante curiosidad por saber qué tipo de rostro haría el príncipe imperial después de que se le otorgara la nobleza de rey sagrado. Sin duda, se lo merece. El séptimo príncipe imperial poseía amplias calificaciones para convertirse en el futuro emperador santo, a juzgar solo por sus logros anteriores. El santo emperador Kelt se sentiría aliviado y abdicaría de su trono al niño sin ningún arrepentimiento. Las cejas de Alice se fruncieron levemente por sí mismas. Una existencia que poseía el fragmento de un dios y también era capaz de luchar contra los vampiros, las Aintes. Que ella fuera uno era un secreto que nadie en el imperio conocía. Y eso es porque ella había ocultado deliberadamente la verdad. No solo había percibido lo inadecuada que era en demasiadas áreas, sino que también comprendió que los vampiros la atacarían y tratarían de eliminarla de inmediato si se enteraban de su estado. Entonces, esto es lo que sucede cuando una Sainte se enamora perdidamente de un combate cuerpo a cuerpo. Eso es lo que murmuró Su Alteza cuando logró bloquear el ataque de Casim Derian, el antiguo heredero del título de Rey Espada. En otras palabras, el séptimo príncipe imperial era consciente de que ella era una Saintes. Comenzó a sospechar que Su Alteza también era un santo. Solo un santo debería ser capaz de sentir a otro santo o Saintes, y ser capaz de olfatear vampiros escondidos entre la gente común. Después de todo, ¿podría ser posible que Su Alteza también fuera bendecida con el fragmento de un dios? La posibilidad era grande si se tomaba en consideración su velocidad de crecimiento anormal, su extraña habilidad mágica que rompía el sentido común, así como varios otros puntos. Más que cualquier otra cosa, los incidentes y eventos que continúan sucediendo a su alrededor. Muchos eventos tuvieron lugar con el séptimo príncipe imperial como su punto focal.
Era como si se moviera bajo la guía de lo divino para actuar como su apoderado y pasar el juicio a aquellos que iban en contra de la voluntad de los dioses. En realidad, los santos y las saintesas eran los portadores del equilibrio que se suponía que subyugarían a todos los seres que interrumpían el equilibrio del mundo. Si el séptimo príncipe imperial era de hecho un santo como ella, entonces simplemente estaba desempeñando su papel como se esperaba. El príncipe nigromante, tu no velas ligera heredero de Dios, tu no velas ligera de Martial Rulés, tu no velas ligera el hijo del diablo, tu no velas ligera norte oscuro, tu no velas ligera Alice continuó reflexionando profundamente durante un rato, pero luego, sus hombros de repente se hundieron más. Por cierto, la lucha cuerpo a cuerpo es solo un pasatiempo mío y una forma de protegerme. De repente se preocupó de que el príncipe imperial ahora la percibiera como una mujer violenta y exaltada, y se sintió algo arrepentida por eso. Ahora incluso tengo una nueva identidad, así que es hora de disfrutar de una nueva forma de vida, dijo Allen. Alice hizo una mueca un poco incómoda ante eso. Por alguna razón, parecía estar de buen humor desde que partió de las fronteras del imperio teocrático. Probablemente porque estaba en modo de vacaciones completo en este momento. Siempre quise viajar alrededor del mundo, ¿ves? Para vagar por este mundo abierto y no estar confinado en el sofocante palacio imperial y preocuparse por esos vampiros infernales todo el maldito tiempo. Quería averiguar qué pasa con este mundo y disfrutar de lo que tiene para ofrecer, ¿sabes a qué me refiero? En pocas palabras, quería hacer un recorrido turístico. La verdad era que Alice también estaba totalmente de acuerdo con ese sentimiento. Ella también deseaba viajar fuera del palacio imperial, y cuando se enteró de la historia del primer santo emperador, un poderoso impulso de emprender una aventura brotó en su interior. El séptimo príncipe imperial se preparó meticulosa e intensamente para este viaje. Él personalmente compró todo tipo de artículos y equipos destinados a viajes largos, estudió y memorizó mapas de los lugares e incluso tenía una nueva identidad preparada para ocultar perfectamente el hecho de que era un príncipe imperial. Esta nación tiene una profesión llamada aventurero. Aparentemente, exploran mazmorras y luchan contra monstruos. Comparado con luchar contra vampiros, bueno, probablemente solo esté al nivel de algunos goblins y limos o algo así. Entonces, estaba pensando en registrarme como un aventurero. Si hago eso, entonces, era como un niño inocente que estaba realmente entusiasmado con las perspectivas de las próximas aventuras. Alice no pudo evitar sonreír gentilmente ante eso. La figura que huía de Hans saltó de unos arbustos detrás de Alice. Ella se estremeció de sorpresa y rápidamente miró hacia atrás mientras el príncipe imperial sacaba un mosquete a pesar de su expresión de sorpresa. Un minotauro rugió hacia el cielo nocturno. Los cuernos de toro de la criatura fueron empujados hacia adelante. Estos cuernos ligeramente doblados pero aún afilados como navajas de al menos 1 metro de largo se acercaron rápidamente a Alice. Ella saltó hacia atrás reflexivamente y extendió su mano al mismo tiempo. La divinidad despertó rápidamente dentro de ella, y su mano izquierda agarró con fuerza el cuerno entrante. Sus pies se hundieron en el suelo para soportar su peso y logró detener la violenta carga del minotauro en seco. El asombro puro llenó rápidamente el rostro del minotauro. No podía creer que una chica de estatura tan pequeña lograra detenerlo tan fácilmente. Mientras tanto, Alice levantó su mano derecha. Respiró hondo antes de golpear el puño con fuerza. Leer en tu novela ligera con crujido. Un fuerte y espantoso ruido de explosión resonó y la sangre salpicó por todas partes. Su cuerno se rompió en su agarre cuando el enorme cuerpo de al menos 4 metros de altura fue aplastado sin piedad contra el suelo. El monstruo sufría espasmos periódicamente, pero eso fue todo lo que hizo. Lo habían matado instantáneamente. De hecho, destruyó a un monstruo de 4 metros de altura con un solo golpe. Justo cuando Alice comenzó a calmar su respiración, sintió un par de extrañas miradas posarse en su espalda. Ella miró hacia atrás. El séptimo príncipe imperial y Hans la miraban con pura estupefacción. Alice rápidamente escondió sus manos detrás de su espalda, completamente ajena al hecho de que la sangre ya había salpicado su rostro. Forzó una sonrisa incómoda y dijo algo. Tiene razón, Alteza. También estoy deseando que llegue. Este viaje, quiero decir. Trató tardíamente de responder a lo que el príncipe imperial había dicho antes. Pero él y Hans murmuraron su honesta impresión de este evento. En primer lugar, el séptimo príncipe imperial. Por casualidad, ¿has visto al Fighter in the Wind? Y luego, Hans hablando con voz impresionado.
Ya escuché que las sacerdotisas del Imperio Teocrático son personas verdaderamente temibles, pero incluso entonces, su fuerza es verdaderamente de otro mundo, mi señora. Mientras escuchaba sus opiniones, Alice solo pudo poner una cara deprimida. El feudo de Elusa era famoso por ser la tierra de los aventureros. Este territorio estaba ubicado bastante cerca de la capital de una nación reconocida por su magia, y como tal, muchos magos llamaron a este lugar su hogar. Además, mercenarios, aventureros e innumerables viajeros también visitaron con frecuencia el feudo. No solo eso, el área al lado del territorio se conocía comúnmente como el Bosque de las Bestias Demoníacas, debido a la frecuencia con la que los monstruos aparecían desde allí. Quizás esa era la razón por la que los aventureros siempre acudían en masa a Elusa. ¿Has oído? Las noticias sobre la guerra civil del reino de Lomé. ¿O, el de cómo el segundo príncipe estuvo en la cama con los vampiros todo el tiempo? Escuché que le cortaron la cabeza después de ser juzgado culpable por la Inquisición de herejía. Parece que la guerra civil allí llegó a su fin, todo gracias a que sabes quién. Correcto. Escuché que todo se debe a esa persona. Los mercenarios que conversaban parecían un poco confundidos, por lo que el aventurero que conversaba con ellos asintió con la cabeza y lo explicó. Ya sabes, el séptimo príncipe imperial del Imperio Teocrático. Los mercenarios cerraron la boca con fuerza. Eso es correcto. He oído sobre eso. Él solo fue por ahí masacrando a los vampiros, ¿no? Eso no es todo. Incluso subyugó a un ejército de no muertos que ascendía a decenas de miles, aparentemente. He estado pensando esto cada vez que escucho sobre él, pero todos suenan como un cuento realmente fantástico, ¿no estás de acuerdo? Los mercenarios se rieron entre dientes. Por supuesto que ya todos habían oído hablar de los rumores. Las historias del Imperio Teocrático, algunas más provenientes de Aslan, y ahora, las historias también provenían del reino de Lomé. Y el séptimo príncipe imperial del Imperio Teocrático estaba en el centro de todos estos rumores que sacudían el continente en este momento. Muchos de los rumores sonaban demasiado exagerados. Como salvar a un príncipe imperial de una maldición mortal, luego instalar a una princesa descartada como el próximo gobernante de Aslan, o incluso salvar un reino al borde de la destrucción provocada por una sangrienta guerra civil, etc. Etcétera. Con toda honestidad, todas esas cosas sonaban como hazañas sacadas de un cuento de hadas. Sonaban como una fantasía demasiado común que se encuentra en casi todas partes. Pero quizás, esa fue la razón por la que estas historias tenían tanto poder para atraer a sus oyentes. Mientras los mercenarios y aventureros charlaban, un grupo de visitantes llegó al gremio de aventureros. Las miradas de las masas reunidas se dirigieron hacia la fuente de fuertes ruidos, seguidos de ruidos metálicos. Los ojos de los aventureros se abrieron mucho más. Un caballero vestido con una armadura de color blanco plateado de la cabeza a los pies estaba de pie junto a la entrada. Los aventureros vieron letras de runas grabadas en la superficie de la armadura blanca y suspiraron con admiración. ¿No son esos armamentos mágicos? Supongo que es descendiente de una familia adinerada. Luego miraron detrás de este caballero. Una niña y un joven lo seguían por detrás. La niña parecía estar en la segunda mitad de su adolescencia, con mechones dorados y el atuendo de un sacerdote. Sus manos estaban equipadas con guanteletes. El otro hombre parecía tener poco más de 20 años, era esbelto y llevaba un equipaje considerablemente grande a la espalda. Un caballero blanco, un monje y quizás un vendedor ambulante. ¿Qué combinación tan peculiar era esta? Los aventureros tenían curiosidad por saber quiénes eran, pero su curiosidad no duró mucho. Simplemente retrajeron la mirada y reanudaron sus conversaciones. El caballero de la armadura de color blanco plateado se dirigió a una de las fichas del gremio de aventureros. Y mientras sacaba el cuerno de un minotauro aparentemente de la nada, le preguntó a la recepcionista: «Quiero registrarme como aventurero». El recepcionista del gremio detrás del mostrador era un hombre físicamente imponente. No pudo evitar mirar el cuerno del minotauro con los ojos muy abiertos, luego echó una mirada furtiva al caballero con armadura blanca plateada. ¿Tu nombre? El séptimo príncipe imperial bajo la armadura blanca enana, Allen quería disfrutar de su estancia en la ciudad mágica, Elusa, no como un príncipe imperial, sino, es Allen. Allen Rufus. Como un aventurero más. 111. An Adventurer's First Step, Part 1 and 2, Aleta. TL.
Fighter in the Women 1, es en realidad una película biográfica de artes marciales de Corea del Sur lanzada en 2004 que cuenta la historia de Choi Yeong-ui / Masutatsu Oyama, quien viajó a Japón durante la Segunda Guerra Mundial y luego fundó la escuela de ahora, famoso Kyokushinkai-kan Karate. Dato curioso. Mr. Karate de los juegos de lucha de SNK se basan en él. Capítulo 210. 112 Monsters of S-1, primera parte, el tipo corpulento detrás del mostrador del gremio de aventureros formó una expresión ilegible. Oh, entonces tienes un apellido. ¿Eres de una casa noble? Respondí con una línea que había pensado de antemano. Arruinado, en realidad. Si no te importa que te pregunte, ¿afiliado a qué reino? Lo me. ¿Eres un caballero en entrenamiento? Algo como eso desde el principio, este hombre ni siquiera se molestó en usar un discurso cortés. Probablemente no pudo verme bien la cara debido a la armadura de cuerpo entero hecha por los enanos que cubría mi cabeza. Podría adivinar que todavía era joven solo por mi voz, pero averiguar qué tan joven exactamente sería bastante difícil. Además, el nombre Allen también era bastante común entre los niños. El recepcionista gimió en voz baja antes de cambiar su mirada hacia las dos personas a cierta distancia detrás de mí. Alice estaba mirando alrededor del interior del gremio de aventureros con ojos brillantes como si todo aquí fuera tan extraño y emocionante para ella. En cuanto a Hans, estaba de pie cerca de la entrada donde el tablero de solicitudes estaba alto. Escaneó su contenido como si estuviera allí para hacer una solicitud propia. La recepcionista preguntó, ¿se van a registrar esos dos también? Esa es la idea, ser un aventurero no es un juego de niños, así que ¿qué demonios? Dijo algo que fue considerablemente grosero con nosotros. Probablemente pensó que, dado que yo era de una casa noble en ruinas, no había necesidad de preocuparse por sus modales ni nada por el estilo. Aún así, como eres de una casa noble, supongo que te las has arreglado para aprender un par de técnicas de manejo de la espada. ¿Correcto? La recepcionista tocó el cuerno del minotauro y me miró de nuevo. ¿Realmente cazaste a este monstruo? Quiero decir, necesitas al menos 5 caballeros adecuados para apenas cazar a un solo minotauro. Por supuesto, asentí con indiferencia. El recepcionista parecía no tener muchas opciones al respecto. Luego empujó una placa de madera hacia mí. Muy bien, por ahora estarás registrado como un rango de madera. Parecía que nuestro pequeño grupo todavía no lo había convencido del todo. Eso es una lástima, pero no tenía otra forma de demostrar nuestra fuerza sin exponernos. No podía hacer nada al respecto por ahora. Además, convertirme en un aventurero fue mi idea de perder el tiempo. En otras palabras, fue una manera divertida de pasar mi tiempo durante estas vacaciones. No había necesidad de invertir demasiado en él. Al principio, recibirías una placa de madera como la mía que indicaba el rango de principiante. Así es, tanto los aventureros como los mercenarios tenían su propio sistema de clasificación. A partir de War, los rangos eran Stone, Iron, Eltera y, finalmente, Orichalcón. Los aventureros hasta el rango de hierro eran bastante comunes, pero aparentemente, los que tenían el rango de Eltera o superior eran bastante raros. Escuché que solo alrededor de 1000 personas con tales rangos existían en todo el continente. La recepcionista continuó, recuerde que su rango caerá o simplemente será revocado por completo si no hace nada durante mucho tiempo. Debe completar al menos una solicitud dentro del mes de su primer registro. Vaya, esto se siente como si estuviera en un juego, ¿no? Por eso es tan divertido. En cualquier caso, estaba planeando disfrutar los próximos 2 meses de este viaje a mi propio ritmo relajado. En cuanto al mes restante, mi intención era gastarlo en buscar la reliquia del primer emperador santo. Eché un vistazo al gremio de aventureros. Seguro que era ruidoso, está bien. Un grupo de hombres corpulentos sentados en una mesa cercana charlaba con alguien que se parecía a su cliente, mientras que otros aventureros estaban ocupados haciendo tintinear sus tazas llenas de alcohol y escuchando las canciones del juglar. Había un enorme tablón de anuncios instalado junto a la entrada, donde podía ver aventureros y mercenarios examinando las solicitudes disponibles antes de recoger los formularios de solicitud que despertaron su interés. Alice y Hans también estaban parados. Y estaban atrayendo bastante atención en este momento. En el caso de Alice, se debió a su obvio atractivo. Y en cuanto a Hans, su enorme equipaje. ¿De qué casa noble es ella? Me gustaría charlar con ella o algo así. Podría ser tu última oportunidad. Si deciden adentrarse en el bosque de las bestias demoníacas, seguramente terminarán siendo un bocadillo de minotauro. Adelante, hombre.
Ja ja ja. Ahora lo he visto todo. Incluso un vendedor ambulante desea convertirse en un aventurero en estos días. Estoy seguro de que se rendirán después de 1 o 2 días de fingir. Podía escuchar a los mercenarios y aventuras decir algunos comentarios despectivos sobre ellos. Sin embargo, esta gente no tenía idea. No tenía idea de que uno de esos dos era un experto en artes marciales lo suficientemente fuerte como para aplastar la cabeza de un minotauro con sus propias manos, mientras que el otro era un alquimista de primera clase que incluso se enfrentó a un dragón que solo se ve dentro de las leyendas. Simplemente ignoré a estos tontos y me acerqué a Hans y Alice. ¿Encontraste alguna solicitud que suene divertida? Leer en tu novela ligera cómo estábamos de viaje y era nuestro deber jurado pasarlo bien. Vamos a tratarlo como un tipo de viaje experiencial de mente abierta, aprender muchas cosas nuevas en el camino. Les pregunté a los dos, pero simplemente negaron con la cabeza. Así que yo mismo eché un vistazo al tablón de anuncios. Un nombre entre las solicitudes me llamó la atención de inmediato. Benny Church. Y la directora de dicha iglesia, una monja llamada Evelyn. Ahora, ese nombre le parecía terriblemente familiar. Espera, ¿no fue de una de las cartas entregadas a la familia imperial en el pasado? Así es, el nombre de la iglesia pertenecía a uno de los orfanatos que Rupel había estado apoyando, ¿no? La iglesia de Benikin estaba ubicada a las afueras de la ciudad de Elusa. El edificio de la iglesia en sí era pequeño y estaba bastante deteriorado. Su directora, la hermana Evelyn, era una monja mayor de 70 años. Ella era la única guardiana que se ocupaba de los niños en este orfanato, pero en ese momento estaba acostada en la cama con la espalda herida. Alice trató a la monja mientras Hans entretenía a los niños distribuyéndoles algunos juguetes. Mientras tanto, eché un vistazo más de cerca al estado de la iglesia. El moho y los hongos aparentemente estaban creciendo por todas partes, mientras que algunas paredes ya se habían derrumbado. Varios pilares del edificio se habían podrido y era difícil saber cuándo cederían. Entonces, el tercer príncipe imperial Rupel había estado apoyando financieramente a un lugar así, ¿eh? Leí el documento de solicitud una vez más. Su contenido es bastante simple. Un niño pequeño había dejado caer accidentalmente una muñeca dentro de una alcantarilla, y otra huérfana, una niña llamada Yuria, fue a recuperarla, solo para desaparecer. Eso pasó hace aproximadamente un día. Disculpe, Lord Allen. Alice se acercó a mí y me susurró al oído lo que había descubierto hasta ahora. Al final resultó que, los incidentes de niños desaparecidos parecían estar sucediendo con bastante frecuencia en el USA últimamente. No solo eso, cosas raras sucedían continuamente dentro de las alcantarillas. Por ejemplo, los limpiadores de alcantarillado desaparecieron repentinamente durante el trabajo, o todos los guardias que se aventuraron allí para investigar también desaparecieron sin dejar rastro. El olor que venía de las alcantarillas empeoraba cada día y, al parecer, también se habían detectado signos incómodamente similares a un brote de plaga. El feudo de Elusa había estado reuniendo con urgencia fuerzas suficientes para formar otra unidad de investigación, una más sustancial esta vez, pero el progreso en ese frente estaba en el lado más tardío de las cosas. Esta fuerza debería estar lista para partir en 2, quizás 3 días, pero eso era demasiado lento. Dejar a una jovencita sola en una alcantarilla así durante tanto tiempo era demasiado arriesgado. Ese era el alcance de la información que Alice había reunido hasta ahora. Y llegué a una conclusión basada en lo que estaba en el formulario de solicitud y su información. Había algo desagradable escondido en las alcantarillas subterráneas. Fui a preguntar a la guarnición de la ciudad, pero todo lo que estaban dispuestos a decir era que aún necesitaban reunir más personal para comenzar la investigación. No parecían dispuestos a divulgar ninguna información detallada, pero sentían que el asunto era de naturaleza bastante peligrosa. Por eso busqué aventureros o mercenarios, la anciana monja se explicó a sí misma, y me quedé perplejo al escucharla. ¿Las alcantarillas subterráneas de una ciudad importante eran peligrosas? No importa dónde mirara en esta ciudad, su orden público estaba firmemente en el campo de lo satisfactorio. Lo que solo podía significar que debía haber algo seriamente sospechoso si no se hubieran enviado fuerzas de subyugación hasta ahora. Como habrás adivinado, solo puedo darte una pequeña cantidad como recompensa. Si no es suficiente, asumiré una deuda adicional para pagarle. Por eso, por favor, se lo ruego. Muría, Coke. La vieja monja tosió pesadamente y Alice le dio una suave palmada en la espalda. Entonces la señorita Saintes me miró. ¿Qué debemos hacer, señor?
Me encogí de hombros. Nosotros nos encargaremos de eso. Pensé que no sería malo hacer que mi hermano me debiera otra. Ni siquiera tuvimos que prepararnos mucho. Simplemente obtuvimos algo de información del gremio de aventureros y escuchamos algunas historias de los soldados que estaban de guardia sobre cómo presenciar ratas gigantes de alcantarilla. Algunos rumores decían que los monstruos llamados hombres rata se escondían en las alcantarillas. Estos monstruos generalmente se encontraban viviendo debajo de una ciudad o en campos negativos naturales ubicados dentro de los bosques. Su dieta consistía principalmente en todo tipo de excrementos, inmundicias e incluso cadáveres en descomposición. Era omnívoro y poseía una beta bastante violenta. Sería considerablemente peligroso para una joven quedarse sola en las alcantarillas subterráneas durante un día o más cuando esas cosas se escabullen por allí. ¿Vamos a atrapar una rata ahora, señor? Hans preguntó mientras inclinaba la cabeza. Así es. Pero no es una rata normal. Aparentemente, se llama hombre rata. Los altos mandos del gremio de aventureros y los líderes de Elusa ocultaron deliberadamente esta información a los ciudadanos que vivían en el feudo. Bueno, no mucha gente se alegraría de saber que un montón de monstruos mitad rata y mitad hombre estaban corriendo en algún lugar debajo de su ciudad en gran parte pacífica, ¿verdad? Obviamente, querían deshacerse de los monstruos antes de que esas cosas tuvieran la oportunidad de causar un gran dolor de cabeza si las circunstancias lo permitían. Una de las cosas que les preocupaba era el hecho de que los hombres rata eran famosos por esparcir plagas mortales. Por lo tanto, era de interés para todos eliminarlos lo antes posible.